Hola, muy buenas. En este vídeo voy a tratar de explicar la práctica denominada cuantificación y representación espacial de la diversidad biológica, que impartimos en tercero de biología en la Universidad de Córdoba. Si a alguien después de ver este vídeo le queda alguna duda, puede escribirme a la dirección de correo que aparece en la presentación ahora, fjbonet@uco.es. Los objetivos de esta sesión son múltiples, de esta práctica son múltiples. Por un lado, mejoraremos nuestra comprensión sobre el concepto de biodiversidad. También aprenderemos cómo cuantificar esa diversidad biológica utilizando el índice de Shannon, que es uno de los múltiples índices que hay para lograr este objetivo. En tercer lugar, aprenderemos a generar mapas de diversidad biológica, en realidad mapas de distribución del índice de Shannon. Se trata para conseguir este objetivo necesitamos dar un salto conceptual importante. Pasaremos de comprender la diversidad biológica a escala de puntos, a escala de comunidad biológica, a entender la escala de variable ambiental que se distribuye en el territorio siguiendo una serie de patrones. De hecho, los objetivos de esta práctica están encadenados de manera que el primero es el más sencillo y para abordar el segundo hay que entender el primero, para abordar el tercero hay que abordar el segundo y así sucesivamente. Es decir, hay una especie de cascada de complejidad creciente en los objetivos que nos planteamos durante el desarrollo de las sesiones. El cuarto objetivo requiere haber abordado el tercero, como decía, e implica el tercero mejorar nuestro conocimiento sobre dos herramientas que ya hemos visto durante la asignatura, que son sistemas de información geográfica y R, y adquiriremos algunas nociones básicas sobre bases de datos relacionales. Estos dos, digamos, subobjetivos se pueden etiquetar como objetivos instrumentales, objetivos que inciden en el aprendizaje de herramientas. Los anteriores eran objetivos ecológicos, que están más relacionados con las líneas fundamentales de la asignatura. El cuarto objetivo consiste en analizar esos mapas de distribución de la diversidad biológica para tratar de identificar patrones de distribución de dicha diversidad en el planeta. Es decir, trataremos de ver cómo cambia la diversidad en distintos contextos, en distintas situaciones que luego analizaremos. Y por último, nos preguntaremos cuáles son las causas de dichos patrones. Trataremos de inferir, de averiguar de manera observacional, de manera cualitativa, cuáles son las razones por las cuales la diversidad cambia, como hemos podido identificar en los patrones comentados anteriormente. Bueno, este objetivo, este menú que tenemos para esta sesión práctica, lo vamos a ordenar en 3 sesiones. En la primera sesión incidiremos en el primero y el segundo objetivo y aprenderemos un poquito, empezaremos a generar mapas de diversidad biológica. En la segunda sesión nos centraremos en el flujo de trabajo para calcular dichos mapas de diversidad biológica y aprenderemos algunos conceptos generales sobre bases de datos relacionales. Y en la última sesión analizaremos los patrones de distribución de la diversidad, en varios casos, como ahora os describiré, y también trataremos de identificar las causas de dichos patrones espaciales. Para conseguir todos estos objetivos seguiremos una metodología docente que se denomina estudio de casos, que consiste en definir una serie de ejemplos en los cuales cuya resolución, cuyo abordaje requiere comprender una serie de conceptos y una serie de técnicas. Esta metodología de estudio es muy útil porque permite anclar el nuevo conocimiento que adquirimos a conocimiento ya existente y sobre todo a un problema que se puede plantear en la vida real, que se puede plantear en el desarrollo de nuestro trabajo como biólogo, como ecólogo en el futuro. En este sentido, vamos a definir varios casos de estudio. El primero de ellos consiste en tratar de identificar cuáles son los patrones de cambio de la diversidad biológica en zonas de montaña. Trataremos de ver en qué medida la diversidad biológica cambia cuando subimos en una montaña, en un gradiente altitudinal. Nos preguntaremos si esa diversidad aumenta o disminuye. Y eso lo haremos analizando dos casos diferentes. El primero será mediante la creación de un mapa de biodiversidad de Sierra Nevada y el segundo nos permitirá analizar los mapas de diversidad de otras montañas del mundo. En el primer caso, juntos generaremos un mapa de diversidad a partir de datos de presencia de especies, como ahora describiré, y en el segundo yo daré ya mapas de diversidad de zonas de montaña del mundo y trataremos de identificar patrones de distribución de dicha diversidad. El segundo caso de estudio tiene una escala espacial mucho más amplia y en este nos plantearemos cómo cambia la diversidad en un gradiente latitudinal. Veremos cómo cambia desde los polos al ecuador.
y yo daré un mapa de diversidad de varias zonas de la Tierra, desde Alaska hasta Perú, y trataremos de evaluar si dicha diversidad aumenta o disminuye al acercarnos al Ecuador. Y el último caso de estudio, el más complejo de todo, implica analizar cómo cambia la diversidad en función de la escala espacial. Y para ello nos centraremos en los espacios naturales protegidos de Andalucía y trataremos de ver cómo la diversidad biológica opera a distintas escalas. Este es el más complejo de todo y bueno, lo analizaremos en su momento, cuando hayamos abordado los otros. Bueno, empezamos con la primera parte, que se pone el foco en abordar el concepto de diversidad biológica. Nos preguntamos en primer lugar qué es la diversidad biológica, y para ello debemos de tener claro que la diversidad biológica es un concepto ecológico que deriva de la ciencia de la ecología y que opera solamente a partir de la escala de comunidad biológica, entendida la comunidad como un conjunto de individuos de distintas especies que coexisten en un territorio determinado. Es decir, no podemos definir la diversidad biológica de una población, puesto que hay solamente una especie, y hace referencia la diversidad al número de especies, a la cantidad de especies que hay en una comunidad biológica determinada. Ahora veremos que este concepto se matiza un poco, pero en principio por ahora nos vale con considerarlo como la cantidad de especies que hay en una comunidad determinada. La diversidad es tremendamente importante. Aquí aparecen una serie de comunidades biológicas como ejemplo. Decía que la diversidad es un concepto tremendamente importante porque nos da una idea de la complejidad de la red trófica en un ecosistema, en una comunidad ecológica. Y eso a su vez está íntimamente relacionado con la forma en la que funciona ese ecosistema. Y con dos propiedades emergentes de los ecosistemas, que son la resistencia y la resiliencia. No voy a profundizar mucho en esto, solamente indicaré que la resistencia es la capacidad que tiene un sistema complejo de no verse afectado por una perturbación externa, y que la resiliencia es la capacidad de dicho sistema de recuperarse tras una perturbación. Bueno, pues tanto el funcionamiento del sistema como estas dos propiedades del ecosistema están íntimamente relacionadas con la complejidad de la red trófica. Cuanto más compleja la red trófica, más intensos son estas propiedades del sistema. Y también se ha comprobado que al aumentar la diversidad, pues también aumenta la complejidad de dicha red trófica. La diversidad biológica es un concepto que se ha analizado en muchas ocasiones por parte de los científicos, así que sabemos bastante bien cómo cambia en virtud de diversos factores. Lo vamos a analizar con cierto detalle porque son estos factores los que vamos a utilizar para explicar cómo cambian los patrones de distribución espacial de la diversidad. El primer factor que analizaremos es el factor de la sucesión y el tiempo. Se ha comprobado que conforme avanza la sucesión ecológica en un lugar determinado, aumenta la diversidad en dicho territorio. La sucesión se puede definir como el proceso en virtud del cual se van sustituyendo de manera secuencial una serie de comunidades ecológicas a lo largo del tiempo. Un ejemplo clásico podría ser el de lo que ocurre en una zona después de que hay una erupción volcánica o después de que un bosque sea roturado y se abandone, no se use para nada. En ambas situaciones ocurre un proceso de colonización por parte de los seres vivos. Empiezan a invadir esa zona distintas especies y al final de ese proceso, transcurrido un tiempo, pues tenemos ecosistemas más complejos. En el caso de la erupción volcánica, pues primero llegan los líquenes, luego esos líquenes de alguna forma contribuyen a generar suelo y eso hace que puedan venir otras especies vegetales y así sucesivamente. Y eventualmente, al cabo de milenios quizás, pues en esa zona tendremos un bosque maduro. Pues bien, se ha comprobado que en estos contextos, en la sucesión ecológica, se observa que hay más diversidad conforme avanza la sucesión ecológica. También se ha comprobado que a más heterogeneidad ambiental, más diversidad. Y la heterogeneidad ambiental se refiere a la diversidad de condiciones ambientales que hay en un lugar determinado. Es decir, hace referencia a cómo de variables son las condiciones ambientales. Y en este caso las condiciones ambientales son factores climáticos, edáficos, de relieve, etc. Imaginemos, por ejemplo, un bosque situado en una zona llana, con el mismo tipo de suelo, con la misma orientación, etc. En ese lugar hay menos heterogeneidad ambiental que la ladera de una montaña, donde hay pues, un gradiente altitudinal, hay distintos tipos de suelo, distinta rugosidad del territorio, etc. Pues se ha comprobado que al aumentar la heterogeneidad ambiental hay más diversidad.
Y esto ocurre porque hay más nichos ecológicos. Al haber más condiciones ambientales distintas, hay más oportunidades para que la vida ocupe esos territorios. Se abren más opciones para que las presiones selectivas y la evolución permitan que haya más soluciones, entre comillas, ecológicas en esa zona. Por otro lado, también se ha observado que al aumentar la estabilidad ambiental hay más diversidad. En este caso, estabilidad no es el antónimo de heterogeneidad. Cuando hablamos aquí de estabilidad nos referimos a una situación en la que las condiciones ambientales, sean cuales sean, son constantes en el tiempo. Es decir, podemos tener un lugar, un territorio en el que las condiciones ambientales sean heterogéneas y estables. Esto querrá decir que dicha heterogeneidad se mantiene en el tiempo, o bien que sean homogéneas y estables. Pues bien, en cualquier caso se observa que en lugares donde las condiciones ambientales son estables se acumula más diversidad, porque esto permite a la evolución, da más tiempo para que haya un proceso de adaptación, sean las condiciones hostiles o no, pero siempre el hecho de que haya más tiempo hace que haya más probabilidad de que el sistema aloje más especies. También hemos comprobado cómo la dureza ambiental reduce las posibilidades de que haya riqueza ambiental, por las razones parecidas a las que decíamos antes. Al haber condiciones ambientales más duras, la evolución, la selección natural es más intensa, es mucho más restrictiva a la hora de definir en qué lugares se producen, se pueden desarrollar seres vivos y poblaciones biológicas. Por tanto, eso dificulta notablemente la aparición de seres vivos. Y por último, se ha comprobado que en los lugares más productivos hay más diversidad. Es decir, en sitios donde hay más entrada de energía por parte del sol y esa energía es aprovechada por los seres vivos, pues hay más diversidad biológica. Y eso pues redunda en que haya unos patrones específicos de distribución de la diversidad en el planeta. Bueno, la diversidad biológica, como la hemos definido antes, hacía referencia al número de individuos, al número de especies que hay en el territorio. Pero como insinuaba antes, es una definición un poco incompleta. En realidad, la diversidad biológica depende no solo del número de especies, sino también de su abundancia relativa. Es decir, hemos de tener en cuenta el número de individuos de cada especie para considerarlo también dentro del concepto de diversidad. En este sentido, al aumentar la abundancia relativa de cada especie, aumenta la diversidad. Por tanto, por ejemplo, un bosque en el que hay muchas especies, pero una especie muy dominante frente a las demás, no es tan diverso como ese mismo bosque en el que todas las especies tienen una abundancia relativa equivalente. Hay multitud de índices que se han utilizado para calcular la diversidad biológica. En nuestro caso, vamos a utilizar uno muy frecuentemente utilizado, que es el denominado índice de Shannon, y que viene representado con esta gráfica, con esta expresión. El índice de Shannon se define como la suma para cada comunidad biológica y para cada especie de la abundancia relativa de cada especie multiplicado por el logaritmo en base 2 de dicha abundancia relativa. Y todo ello con el símbolo negativo, porque el producto de la abundancia relativa por el logaritmo en base 2 de dicha abundancia relativa es un valor negativo. La abundancia relativa la definimos como el número de individuos de cada especie en cada comunidad dividido por el número total de individuos. Por tanto, necesitamos para calcular el índice de Shannon, necesitamos saber la abundancia relativa de cada especie. Y necesitamos hacerlo en cada comunidad. Recordamos que la diversidad biológica opera a escala de comunidad biológica y por tanto necesitamos hacer este cálculo en todas las comunidades que constituyen un territorio determinado, si lo que queremos, como en nuestro caso, es generar un mapa de diversidad biológica. Bien, vamos a ver ahora cómo se calcula el índice de Shannon en un ejemplo concreto. Vamos a imaginar que partimos de un muestreo de campo en el que hemos tomado datos de abundancia de cada especie en cada una de las comunidades que había en el mapa. Y guardamos esos datos en una tabla como la que se representa aquí. Una tabla en la que mostramos para cada comunidad la abundancia relativa de cada especie.
Repito aquí brevemente el concepto de tabla que vamos a utilizar durante esta práctica. Una tabla es una entidad, un objeto digital en la mayor parte de los casos, que nos permite almacenar información sobre tipos de elementos, sobre elementos del mismo tipo. Y para ello utilizamos una estructura muy sencilla, una estructura en la que cada elemento del mismo tipo que estamos caracterizando es una fila. Y utilizamos para caracterizar cada fila una serie de campos que nos dan información sobre una serie de atributos de los objetos que estamos caracterizando. En nuestro caso, el objeto que estamos caracterizando es la presencia de especies en cada comunidad. Y cada una de esas ocurrencias, cada uno de esos eventos, digamos, los caracterizamos por la comunidad a la que pertenece, la especie a la que pertenece y el número de individuos de cada especie que hemos caracterizado. De esta manera, cada evento de número de individuos de cada especie es único y no se repite. Sí se puede repetir independientemente el número el que caracteriza a la comunidad y también se puede repetir el código que caracteriza a la especie, pero no se puede repetir la conjunción de ambos. Este es el concepto de tabla que utilizamos en bases de datos relacionales, que es muy distinto al concepto que se usa en las hojas de cálculo como Excel u OpenOffice. En nuestro caso, este concepto es más útil para el trabajo que desarrollamos porque se mantiene la integridad de todos los elementos de la tabla, dado que no se pueden desagrupar. La unidad elemental de nuestra tabla es la fila y no la celda, como en el caso de una hoja de cálculo. En una hoja de cálculo como Excel, la unidad de trabajo es la celda, no la fila. Bueno, pues a partir de estos datos, los datos que tenemos en esta tabla, podemos calcular la abundancia relativa de cada especie. En este caso, para esta primera operación, lo único que tenemos que hacer es calcular el denominador de esa abundancia relativa, es decir, el número de individuos totales que hay en cada comunidad. En este caso, bastará con sumar lo que estoy marcando aquí para cada comunidad. Es decir, necesitamos hacer un proceso de agregación en el que para cada comunidad le indiquemos únicamente el número total de individuos que hay en esa comunidad. Y para ello obviamos, es decir, no consideramos la especie. Esto en lenguaje de bases de datos relacionales se denomina agregar. Agregar sumando el número de individuos por comunidad. Esto lo representamos en nuestro flujo de trabajo de esta manera. Es decir, sumamos por comunidad, obviando la especie. Y así obtenemos una tabla que nos muestra el número de individuos por comunidad. Pues ya tenemos el denominador y el numerador que teníamos en la tabla de antes, por tanto ya estamos en disposición de calcular la abundancia relativa de cada especie en cada comunidad. Para hacer eso, lo primero que hacemos es combinar ambas tablas a través de un campo común. En este caso, el campo común, se ha ido esto. En este caso, el campo común es el campo que representa la comunidad. Vemos que aparece el campo comunidad en las dos tablas, por tanto vamos a unir las dos tablas a través de ese campo, es decir, en el fondo vamos a asignarle a cada ocurrencia de especie en comunidad, vamos a asignarle el valor del número de individuos totales en cada comunidad. ¿Sí? Eso lo haremos en los siguientes pasos utilizando una herramienta, utilizando el lenguaje con el que trabajan las bases de datos relacionales, y en este caso pues lo representamos en un simple gráfico, en un simple flujo de trabajo. Bueno, combinamos esas tablas y ya estamos en disposición de calcular la abundancia relativa y el resto de atributos que necesitamos para calcular el índice de Shannon. Bueno, pues hemos añadido el número de individuos total, como decía antes, y a partir de ahí ya podemos calcular la abundancia relativa de cada especie, dividiendo el número de individuos de esa especie en cada comunidad entre el número de individuos totales de cada comunidad. Y así obtenemos el PI, la abundancia relativa. También al mismo tiempo podemos calcular el logaritmo en base de 2 de PI y el producto de PI por el logaritmo en base de 2 de PI. Con lo cual, pues ya podemos avanzar al siguiente paso, que consiste en agrupar de nuevo
en este caso de nuevo, por la comunidad, y operando, sumando todos los PI por el logaritmo en base 2 de PI y añadiéndole el signo negativo. Es decir, en este caso hacemos de nuevo una agrupación por comunidad. Y eso nos permite calcular el índice de Shannon. Con lo cual, en el último extremo, obtenemos una tabla en la que a cada comunidad le asignamos el valor de diversidad, que era el objetivo de nuestro trabajo. Bien, pues ahora vamos a ver el flujo de trabajo en su conjunto. Y estamos ahora en disposición de avanzar y de trasladar este flujo de trabajo conceptual que hemos definido, trasladarlo a un flujo de trabajo real en el que empezamos a operar con nuestros datos. Para ello, en primer lugar, vamos a explicar el ejemplo utilizando el estudio de caso de Sierra Nevada, de creación de un mapa de diversidad, de biodiversidad de Sierra Nevada, con objeto de evaluar si hay algún patrón de cambio espacial de dicha distribución, de dicha diversidad en el territorio. En primer lugar, voy a describir muy brevemente el conjunto de datos con el que trabajaremos. Trabajaremos un conjunto de datos generado por una herramienta de investigación que ahora describiré, que se llama GBIF, y que nos permitirá obtener para Sierra Nevada y en realidad para cualquier parte del planeta un mapa de presencia de especies. Cada uno de estos puntos que yo he representado aquí con un dibujo se hace referencia a una especie que hay en ese sitio, que ha sido recolectada en cada uno de esos puntos del territorio. Ese proceso de recolección ha sido llevado a cabo, como luego explicaré con más detalle, por herbarios e instituciones que hacen colecciones biológicas y que han puesto esa información en la infraestructura de investigación de GBIF. El caso es que gracias a este trabajo pues tenemos un mapa de distribución de las ocurrencias, un mapa de distribución de los registros de presencia de especies en todo el territorio. Y en nuestro caso vamos a utilizar como subrogado, como sustituto del concepto de comunidad ecológica, una malla regular de 250 metros de lado. Seguramente lo más lógico, lo más adecuado sería que calculáramos la diversidad del índice de Shannon para las distintas comunidades biológicas que hay en Sierra Nevada, pero no tenemos un mapa de distribución de dichas comunidades o no sabemos manejarlo en este caso, así que no vamos a utilizarlo. Vamos a simplificar, vamos a generar un mapa de diversidad a escala de cuadrícula regular de 250 metros de lado. Y eso nos permitirá tener al final del proceso, al final del flujo de trabajo, un mapa en el que cada uno de esos cuadrados, de esas cuadrículas que constituyen la malla, tendrá un valor del índice de Shannon. Y eso nos permitirá, como digo, evaluar el índice de diversidad y evaluar el cambio en dicho índice de diversidad conforme ascendemos en la montaña. Para hacer eso, pondremos en práctica un flujo de trabajo que implica el uso de QGIS como sistema de información geográfica y de IDR como herramienta para procesar los datos, para analizarlo y hacer los cálculos que hayamos comentado en el flujo de trabajo anteriormente. Voy a explicar ahora en qué consiste el flujo de trabajo y voy a ir realizándolo, voy a ir alternando la presentación con la ejecución de dicho flujo de trabajo utilizando las herramientas que he mencionado anteriormente, de forma que podáis ir pues siguiendo por un lado la explicación y por otro lado el mano a la obra, podríamos decirlo así, del trabajo que vamos a realizar. En primer lugar, vamos a acceder a los datos que necesitamos para calcular nuestro mapa de biodiversidad. Y para ello vamos a utilizar, como decía, una infraestructura de investigación que se llama GBIF. Para entrar en GBIF voy a ir a una página web que es la siguiente. GBIF se encuentra alojado en una página que se llama gbif.org. Vamos a entrar a esa web y vamos en primer lugar a decir que nos muestre el contenido en español. Y os voy a contar un poco en qué consiste GBIF. GBIF es una infraestructura de investigación que está coordinada y organizada por multitud de países en el planeta que, digamos, pagan una cuota por pertenecer a ese club y por
permitir que existan los servicios que genera dicha infraestructura, y que consiste GBIF en una enorme base de datos. Aquí tenéis alguna información sobre esa base de datos, una base de datos que contiene 1.600 millones de registros, y esos datos se refieren a datos de presencia de especies en cualquier parte del planeta. En esta base de datos hay información sobre multitud de herbarios y colecciones zoológicas de todo el planeta, que han digitalizado sus registros y lo han puesto a disposición de la comunidad científica a través de GBIF. Como sabéis, cuando construimos un herbario o una colección biológica, anotamos información sobre los especímenes que recolectamos. Anotamos información sobre la especie, sobre la fecha de recolección, sobre dónde fue recolectado. Si toda esa información es digitalizada y puesta en común en una base de datos, pues tenemos GBIF, que es una infraestructura tremendamente útil, que nos permite hacer cosas como las que estamos realizando en esta práctica. Nosotros vamos a descargar datos de presencia de especies en Sierra Nevada a partir de GBIF. Y para ello, lo primero que hacemos es iniciamos sesión. Tenemos que registrarnos, iniciar sesión dentro de GBIF para poder descargar los datos. Vosotros tendréis que registraros, darle aquí la pestaña de registrarse, y para ello podéis usar un correo electrónico, un nombre de usuario y contraseña, o bien podéis registraros a través de las plataformas clásicas, a través de Google, de Facebook, o también de GitHub, que es una herramienta para alojar código y distribuirlo entre colegas. Yo en mi caso ya estoy registrado, así que solamente voy a iniciar sesión con GitHub. No me deja, sí, aquí estoy, ya he entrado con mi usuario de GitHub, que ya los datos ya estaban almacenados en el navegador, así que ya puedo proceder a descargar datos. Para descargar datos vamos a hacer clic aquí en la opción de datos, aquí arriba, y vamos a darle a la opción de registro de presencia. Cuando hacemos eso, muestra una tabla con miles de registros de presencia, concretamente con los 1.600 millones que contiene la base de datos, y vemos que cada uno de estos registros de presencia tiene información sobre el nombre científico, el país o el área en el que ha sido recolectado ese dato, las coordenadas geográficas, que eso para nosotros es muy importante, puesto que necesitamos generar un mapa. Hay algunas ocurrencias que no tienen coordenadas, como vemos aquí. Esas no las utilizaremos en nuestro caso. La fecha de recolección, de dónde procede, etcétera, etcétera. Tenemos multitud de datos de cada una de las ocurrencias que hay que se han recolectado y que están almacenadas en la base de datos. Podríamos a partir de aquí nosotros descargar nuestros datos, pero en realidad nosotros no queremos los 1.600 millones, sino que queremos irnos a una zona concreta del territorio y queremos descargarnos unos datos concretos. Bueno, pues para eso le damos a la opción de Map y se muestra un mapa del planeta teñido de color rojo. Cada uno de esos puntos rojos corresponde con un dato de ocurrencia, un dato de presencia de especies en el territorio. Nosotros queremos ir a Sierra Nevada, que es el sitio en el cual vamos a trabajar, y para ello vamos haciendo zoom, vamos acercándonos a la península ibérica y vemos cómo en función de la escala pues se van modulando los datos que se van mostrando. El hecho de que haya muchos más puntos en Europa que en África no quiere decir que en Europa haya más diversidad o más individuos, sino simplemente quiere decir que Europa y Norteamérica son lugares así que han sido intensamente muestreados por las distintas universidades y los distintos investigadores, y por tanto hay más datos de presencia de especies. Bueno, ya estamos cerca de Sierra Nevada. Aunque no se ve bien, Sierra Nevada está aquí en esta zona donde se mueve mi cursor. Me voy a acercar un poquito más para mejorar la visibilidad, y no se ve muy bien. Ya digo que el relieve que tiene GBIF no es muy ilustrativo, pero para efectos nuestros, Sierra Nevada queda entre Granada, la ciudad de Granada y la ciudad de Almería. Entonces, bueno, vamos a descargar todos los datos que hay en un recuadro que que incluye estas dos ciudades. Para eso voy a seleccionar aquí el botón este que aparece arriba a la derecha de rectángulo. Voy a hacer clic un poco más arriba de Sierra Nevada y me voy a ir hasta Almería. Describo un rectángulo que ocupe todo esto. Pues todo esto es la comarca, la zona del espacio protegido de Sierra Nevada.
Cuando termino de pintar el rectángulo, GBIF automáticamente selecciona solamente los puntos de los registros de presencia que hay dentro de la zona que he seleccionado. Y me permite descargar dicho registro de presencia. Entonces, el siguiente paso es darle aquí al botón este de descargar y automáticamente me muestra unas opciones de descarga. Voy a seleccionar la primera, puesto que es la que me permite descargar un archivo más pequeño, que son datos no procesados. Selecciono esta opción y me manda a una... Bueno, primero me dice que tengo que asumir una serie de responsabilidades, debo citar los datos, etcétera, etcétera. Acepto sin reserva y automáticamente me lleva a una página en la que nos describe el proceso de descarga de dicho conjunto de datos y nos dice bueno, es un proceso que puede durar hasta 3 horas, puesto que estamos consultando una base de datos bastante grande y que nos enviará un correo electrónico a la dirección que le hemos dado cuando haya finalizado. Así que bueno, solo nos queda esperar hasta que nos descargue los datos. Como es un proceso largo, yo he realizado, antes de grabar este vídeo y antes de las prácticas, he realizado este proceso y he puesto en el Moodle la información que me devuelve GBIF, que me ha dado GBIF. Esa información la tenéis en la práctica 7, donde pone cartografía de la biodiversidad. Hay un enlace que nos permite descargar esos datos. Esos datos me los dio a mí, me los mandó GBIF y yo los puse en el Moodle para que vosotros pudierais descargarlo. Para bajarlo, voy a hacer clic aquí para descargarlo, pero antes voy a preparar mi carpeta de trabajo. Me voy a ir al explorador de archivos y voy a crear una carpeta dentro de documentos. Dentro de documentos me voy ahí, le doy al botón derecho del ratón y le digo nueva carpeta. Y voy a crear una carpeta que se llama Shannon. Está tardando un poquito en acceder a esa unidad de red. Aquí tengo ya mi carpeta y ahora le voy a cambiar el nombre y la voy a llamar Shannon. No lo he comentado antes, se me ha olvidado, perdón. Esta grabación, este proceso está hecho en el servicio Citrix, del servicio de conexión a los servidores de la UCO, vía Citrix, que nos permite la Universidad de Córdoba. Es decir, voy a trabajar con los mismos servidores que tenéis vosotros a vuestro alcance. Esto podéis hacerlo también en vuestro propio ordenador. Para ello tenéis que instalar RStudio y QGIS. En el Moodle he puesto un vídeo en el que se muestra cómo se descargan estas aplicaciones, por si queréis hacerlo vosotros en vuestro ordenador. ¿Vale? Bueno, continuamos. Tenemos aquí ya la carpeta que se llama Shannon dentro de documentos. Por favor, no lo pongáis en el escritorio. Esto lo digo siempre. No lo pongáis en el escritorio. Y ahora ya estamos en disposición de descargar nuestro archivo. Le doy aquí a clic para que descargue el archivo. Me lleva a otro enlace, que el enlace que apunta al zip, y hago clic ahí y me permite guardar un objeto que se llama csv GBIF Sierra Nevada.zip, que es el que a su vez yo me descargué de GBIF. Le doy a aceptar y no me pregunta dónde quiero guardarlo, sino que directamente lo ha descargado en la carpeta de descarga. Para acceder ahí hago clic en el botón que me indica la flecha en la que se ha terminado ya la descarga. Y transcurrido unos segundos, pues puedo acceder al archivo zip que se ha descargado. Le doy aquí al botón este de la carpeta para que me muestre dicha carpeta y ya tengo aquí el archivo el archivo zip que he descargado del Moodle. Ahora tengo que descomprimirlo y para descomprimirlo hago doble clic sobre él o bien botón derecho del ratón, me dirijo a iZark o al descompresor que tenga instalado y elijo la opción de extraer en, que me permite elegir la carpeta donde yo quiero extraer los datos. Selecciono esa opción, extraer en, y ahora me pone aquí la opción de seleccionar la carpeta donde quiero guardarlo. Ahí puedo hacer dos cosas, puedo teclear aquí a mano la ruta en la que quiero descargarlo o bien puedo darle a la carpeta esta para navegar al sitio donde quiero bajarlo. Pues yo voy a navegar hacia la carpeta de documento Shannon y voy a seleccionar esa carpeta. Le doy a aceptar y ya se cambia aquí y puedo darle a extraer para que descomprima ese archivo en la carpeta destino, en la carpeta que yo quiero que descargue. Tarda unos segundos y una vez que ha terminado, pues ya estoy en disposición de acceder a mi carpeta donde tengo los datos.
Una vez que hemos descomprimido el archivo zip, pues navegamos hacia la carpeta a donde le hemos dicho que guarde el archivo CSV, en mi caso documento Shannon, y efectivamente aquí tenemos un archivo con un nombre bastante largo, un nombre numérico, que contiene los registros de ocurrencia de todas las presencias de todas las especies presentes en el área de estudio, según hemos seleccionado en GBIF. Como veis, este archivo tiene 300 megas, es un archivo bastante grande y tiene muchísimos registros. En concreto tiene unos 730.000 registros. Vamos a abrirlo con un editor de texto cualquiera, por ejemplo con Notepad, que lo tenéis en el Citrix, solamente para ver qué estructura tiene. No vamos a hacer nada con esto, ni es imprescindible que lo abramos, solamente para ver qué pinta tiene. Vemos que es un archivo de texto delimitado aparentemente por tabuladores. Aparentemente esto es un tabulador, todavía no lo tenemos claro, pero lo podremos ver. Lo podremos ver cuando lo importemos en QGIS. Y bueno, hay una serie de campos, hay muchos campos, algunos los podemos reconocer como familiares, por ejemplo estos que se refieren a la taxonomía del individuo, del espécimen seleccionado o recolectado, y otros no sabemos muy bien a qué se refiere. En nuestro caso solamente nos va a interesar el campo que se llama Scientific Name, que recoge el nombre científico del espécimen recolectado, y los campos que nos dan información sobre la latitud y la longitud en la cual se ha realizado la recolecta del individuo. ¿Vale? Bien, ya como digo, no es necesario perder mucho tiempo en esto, solamente era abrirlo para que lo viéramos. Cierro el editor de texto sin más. Y ahora vamos a ver en la presentación este primer paso que hemos dado. Fijaros que hemos bajado de GBIF el archivo comprimido en formato zip, lo hemos descomprimido y hemos creado un archivo que ahora le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar ocurrenciasierranevada.csv, que tiene la estructura que hemos visto antes. Antes de seguir avanzando, un detalle importante. A la hora, cuando represente en este esquema, en este flujo de trabajo, cuando represente los distintos objetos, voy a seguir una nomenclatura determinada. Cada objeto que represente una operación matemática, una operación sobre capa o sobre datos, se representa con un rombo. Y los objetos que resulten y que no tengan una componente geográfica explícita, es decir, sean tablas sin componente geográfica explícita, pues se representan con un rectángulo. Los elementos que sí lo tengan, pues se representarán con un trapecio. Ahora lo veremos uno de ellos a continuación. ¿Vale? Bueno, como decía, pasamos este paso. El siguiente paso ya lo vamos a dar en QGIS y vamos a importar ese archivo con extensión CSV a QGIS para generar una capa que le vamos a llamar ocurrenciasierranevada.csv, y que, como veis, al ser un objeto geográfico, pues está representado con un trapecio. Bien, vamos a ver cómo haríamos eso en QGIS. Como decíamos, lo primero le vamos a cambiar el nombre al archivo este, voy a llamarle ocurrenciasierranevada.csv, y ahora me voy a ir a QGIS para cargar esa capa. Se trata de un archivo, una capa de texto, pero un archivo de texto, y eso en QGIS, como sabemos, para añadir ese tipo de objetos nos vamos a la pestaña, al menú capa, y a la opción añadir capa, y buscamos la opción que dice añadir capa de texto delimitado. Si estáis trabajando con otra versión diferente de QGIS, pues puede que esta opción esté en otro sitio, pero bueno, es fácilmente identificable. Como siempre surge este menú, que ya estamos familiarizados con él. Lo primero que nos pide es el nombre del archivo que queremos importar. Para eso le damos a explorar y navegamos hacia la ruta, en este caso el documento Shannon, y seleccionamos el objeto a importar. Y automáticamente QGIS identifica que ese objeto es una tabla de datos en el que el delimitador de campo es el tabulador. Y nos devuelve aquí una vista previa de la estructura que tendría ese objeto una vez que lo importemos en QGIS. Y vemos que coincide bastante bien, no coincide muy bien. Veis que en Scientific Name están los nombres científicos, en los nombres comunes, los epítetos, en fin. Y tenemos también las coordenadas, la latitud y la longitud, que están alineadas con la estructura que le corresponde a este campo. Si yo modificara esto y quitara el tabulador y pusiera otro, por ejemplo la coma, pues fijaros que no interpretaría bien el texto, no interpretaría bien el archivo y pondría todos los valores en un único campo. Eso no es correcto. El limitador de campo es el tabulador.
Al mismo tiempo QGIS identifica automáticamente cuál es el campo que contiene la coordenada X y cuál es el campo que contiene la coordenada Y. No es que haya leído el contenido de los campos, sino que QGIS está programado para que cuando el nombre de un campo contenga la palabra longitud o la palabra latitud, pues lo identifique como potenciales candidatos a ser campos que tengan valores de geometría. Por ello, pues lo selecciona automáticamente. Y efectivamente, el campo que se llama decimal longitude contiene la coordenada de X y el que se llama decimal latitude contiene la coordenada de Y. Y ya no tenemos nada más que hacer, solamente le damos a aceptar y transcurrido unos segundos, pues debe cargar la capa en QGIS, aquí en la tabla de contenido de QGIS. Tarda unos segundos, puesto que es una capa que tiene 700.000 registros, así que bueno, pues lleva un poco de tiempo. Ya ha terminado de cargar la capa y la muestra en el visor y efectivamente muestra las coordenadas geográficas, pero muestra la representación espacial de cada uno de los 700.000 puntos que hemos descargado de QGIS. Cada uno de estos puntos que van apareciendo se corresponde con una ocurrencia, con un registro de presencia de especies en Sierra Nevada y su área de influencia. Bien, antes de continuar quiero que os quede claro que cómo estamos representando espacialmente estas coordenadas. Recordad que en la tabla de atributos, en el CSV, veíamos que las coordenadas X y Y se representaban en latitud y longitud. Eso es una forma de representar la realidad, de representar puntos en el espacio utilizando grados, minutos y segundos. Y eso lo vemos porque cuando movemos el cursor por el mapa, pues observamos aquí abajo cómo las coordenadas están representadas en grado de latitud y de longitud. Menos 3,9 y 37 pues son coordenadas de latitud y longitud en la zona de estudio, en la zona de Sierra Nevada. Y también vemos que el sistema de coordenadas, el sistema de referencia geográfico que automáticamente le ha asignado QGIS a este proyecto es el 4326, que es el que se corresponde con las coordenadas geográficas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en los siguientes pasos vamos a modificarlo. Y ahora os explicaré por qué. Bien, la estructura de esta capa es la misma que la que teníamos en el CSV. La tabla de atributos contiene miles de registros y tiene los mismos campos que tenía el CSV. Vamos a ver en el esquema qué estructura tiene. Como veíamos, primero importamos el archivo CSV a QGIS, le asignamos o se le asigna automáticamente un sistema de coordenadas denominado WGS84, que es el sinónimo del 4326, y eso crea una capa de puntos con la ocurrencia de GBIF. Esa capa de puntos es una capa virtual, es decir, no está guardada en el disco duro, de manera diferente a como lo está el archivo CSV. De hecho, es el mismo archivo CSV que hemos representado dentro del proyecto de QGIS con una componente geográfica, pintando cada ocurrencia como si fuera un punto. Y la estructura de la tabla de atributos, como decía, es la misma que el CSV, no tiene ninguna diferencia. ¿Vale? Bien, pero resulta que el siguiente paso que nosotros, o lo que necesitamos ahora, es crear una malla regular para poder calcular la abundancia relativa de cada especie en cada una de las mallas y así poder calcular el índice de Shannon en cada cuadrícula de la malla. Para construir esa malla tenemos que darle una longitud a esa malla. Vamos a decirle que cree una malla con exactamente la misma extensión, lo voy a representar aquí, con la misma extensión que la capa de registros de ocurrencia y con un tamaño de malla de 250 metros. Es decir, tenemos que decirle que pinte, que cree una capa de polígono, una capa de polígono formada por cuadrados de lado 250 metros. ¿Bien? Y todo esto es muy fácil de hacer en QGIS, pero para que funcione el sistema de coordenadas tiene que ser un sistema de coordenadas en el que se permitan mediciones lineales. Y me explico. El sistema que hemos utilizado para representar los puntos en este mapa es un sistema, lo voy a representar aquí, voy a tratar de pintarlo con el lápiz. A ver, tenemos una representación tridimensional de la realidad. Imaginad que esto sería un trozo de la Tierra, de la curvatura de la Tierra, y sobre esa Tierra tenemos dos puntos. Imaginemos un punto aquí y otro punto aquí, ¿vale? Y estos puntos están representados en un SIG, en una capa SIG, como la nuestra, usando las coordenadas
del sistema 4326, es decir, el sistema basado en grados, minutos y segundos, que nos muestran los grados que hay desde el ecuador al punto en un eje y desde el meridiano de Greenwich a ese mismo punto en el otro eje, en la latitud y la longitud. ¿Bien? Bueno, pues nosotros queremos medir distancias, queremos decirle que cree una malla regular de línea entre estos dos puntos y que para eso necesitamos medir distancia. Pues resulta que si no ponemos un sistema de referencia adecuado, QGIS no sabe medir esta distancia. QGIS es incapaz de medir la distancia que hay entre estos dos puntos. Porque estamos representando de manera bidimensional, es decir, lo que nosotros tenemos en realidad es una representación, una proyección bidimensional de esos dos puntos. Entonces, QGIS mediría esta distancia aquí, que no es la misma que la distancia real que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, para resolver eso, lo que hacemos es proyectar realmente esos puntos en el territorio usando un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas, un sistema de referencia, es un conjunto de herramientas matemáticas que nos permiten representar bidimensionalmente realidades que son tridimensionales. Y ese procedimiento de proyección es lo que implica aplicar un sistema de coordenadas, una proyección, voy a pintarlo aquí, con la PR de proyección, y eso permitirá que los dos puntos tengan una posición en el espacio ligeramente diferente, pero que ya sí que se pueda medir distancia entre ellos. Ya sí podemos medir la distancia que hay entre esos puntos. Este proceso de proyección lo hacemos en QGIS y implica asignarle a cada punto de los 700.000 que tenemos en nuestra capa, pues unas coordenadas que son acordes a la ubicación de dichos puntos en la zona concreta de la Tierra en la que se encuentran. Es decir, los sistemas de proyección están ajustados en función de la zona de la Tierra en la que estemos. Bueno, pues eso lo vamos a hacer ahora en QGIS, de manera que exportaremos la capa de puntos que tenemos a un fichero de forma, un archivo shapefile de puntos también, y en ese proceso le asignaremos el sistema de coordenadas que corresponde a nuestra zona de estudio, que es el denominado 23030, que corresponde al uso 30 del hemisferio norte. Eso nos permitirá crear una capa, ahora ya sí, una capa con la componente geográfica explícita, que vamos a denominar ocurrencia Sierra Nevada 23030. Y esa capa ya estará en el sistema de coordenadas adecuado para poder medir distancia. La estructura de esta capa es muy parecida a la que teníamos anteriormente. La única diferencia sustancial es que en lugar de tener muchísimos campos, pues solamente hemos seleccionado dos de ellos, que son los dos que necesitamos para trabajar. El campo con el nombre científico y el campo con la elevación, que en realidad al final no la vamos a utilizar. Pero bueno, la mantenemos ahí porque no nos estorba. Y desde el punto de vista geográfico, la única diferencia es que los puntos que estamos representando pues, están como más cerca entre sí en el eje X, como si se hubiera acortado un poco la extensión de la capa. Eso es debido a la proyección que hemos realizado. Bien, pues vamos a ver cómo se hace eso en QGIS. Para eso, a partir de la capa que tengo aquí, la capa que en realidad procede de un archivo CSV, pues le doy al botón derecho del ratón y selecciono la opción Guardar como. Y en el menú que me sale, que es un menú que ya conozco, tengo que seleccionar aquí arriba en formato archivo shape de Esri. En Guardar como, pues exploramos como siempre y navegamos a nuestra ruta, al directorio de trabajo, a la carpeta de trabajo donde queremos guardar los objetos, y allí pues le ponemos el nombre que queremos que tenga la capa con la que vamos a trabajar. Navego hacia mi carpeta, Shannon, y ahí pues pongo el nombre del objeto, que se va a llamar ocurrencia Sierra Nevada.shp. Y ahora selecciono los campos que quiero utilizar. En realidad quiero solamente 3 campos. Como tengo muchos, lo que me resulta más cómodo es seleccionarlo todo y luego seleccionar los que yo quiero. En este caso son Scientific Name y Decimal Latitude, perdón, esto ya no lo necesito porque ya tengo las coordenadas implícitas en el fichero de forma. Ya las coordenadas están dentro de cada punto, por decirlo así.
el otro campo que necesito es el de elevation, ¿vale? Y ya he terminado. Bueno, no, se me ha olvidado casi. Tengo que seleccionar el sistema de coordenadas, que en mi caso, si no me aparece en el desplegable este, pues le doy aquí a este botón donde me aparecen todos los sistemas de coordenadas del mundo y allí busco filtrar el 23030. Me aparece aquí el 23030, lo selecciono, hago doble clic sobre él y ya me aseguro que el sistema de coordenadas que voy a utilizar en la nueva capa es el 23030. Esto es fundamental. Sin esto, pues no podemos seguir porque no nos dejará generar la malla, que es la razón por la que estamos haciendo este paso. ¿Bien? Le doy a aceptar, transcurrido unos segundos, pues termina de guardar en el disco duro el objeto que estamos creando y lo representa aquí en el mapa. Ya ha creado la capa y ya la ha guardado en el disco duro. Aparentemente son los mismos objetos, pero si nos vamos al explorador de archivos vemos que hay varios. Tenemos por un lado ocurrenciasierranevada.csv, que es el archivo CSV que no hemos bajado de GBIF, y la nueva capa de puntos que he creado se llama, se llama Ocurrencia Sierra Nevada y es una capa, un fichero de formas puntual. Bien, bueno, pues ahora me voy a QGIS y la capa que procede del CSV pues la puedo eliminar porque ya no la necesito, la he borrado y aunque al objeto este que he creado no le he puesto el apellido de 23030 como decía en las instrucciones, si hago doble clic sobre él y miro en la pestaña general, pues observo que el sistema de coordenadas que he puesto es el 23030 porque ya lo he seleccionado ya antes, ¿vale? Bien, cancelo esto y ya solamente tengo que cambiar el sistema de coordenadas del proyecto. Recordad que en QGIS el proyecto puede tener un sistema de coordenadas y las capas que hay dentro de dicho proyecto pueden tener otro diferente. Entonces, por ahora nuestra capa tiene el sistema de coordenadas EPSG 23030, sin embargo el proyecto tiene el EPSG 4326, que es el que se refiere a las coordenadas geográficas. Voy a cambiar eso para que poder generar la malla. Y para eso basta con hacer clic aquí abajo a la derecha. Me sale un menú donde puedo seleccionar el sistema de coordenadas del proyecto y ahí selecciono de esta lista el ED50 UTM030, que es el código 23030. Si no estuviera aquí, pues basta con poner aquí 23030. Lo selecciono, hago doble clic, acepto y ya. Y ahora veréis cómo se achata un poquito, se acorta la extensión de la capa. Bueno, antes de seguir, para que quede un poco más bonito y para saber dónde estamos, voy a cargar una fotografía aérea para saber en qué parte del mundo estamos, porque por ahora solamente tenemos un montón de puntos. Eso lo vimos en las prácticas anteriores y os comenté que cargábamos una fotografía aérea utilizando un servicio WMS, un Web Mapping Service. Podemos acceder a los servicios web. Aquí en el panel del explorador de QGIS hay una pestaña, una opción que pone WMS y ahí seguramente tendréis ya cargado el que se llama ortofoto de máxima actualidad, que es el que cargamos de la infraestructura de datos espaciales de España. Basta con seleccionar la ortoimagen y arrastrar aquí abajo para que nos ponga la ortoimagen. En este caso me la pone arriba, yo pincho y arrastro hacia abajo y ya me la pondrá debajo de los puntos, con lo cual podré seguir viendo los puntos de ocurrencia al mismo tiempo que la ortofoto. Voy a hacer un poquito de zoom para ver el territorio y así pues se muestran los puntos de presencia de especies y también pues las formaciones vegetales, los valles, los ríos, etc. Toda la geografía de nuestro territorio, que en este caso es el espacio protegido de Sierra Nevada. Bien, ya estoy en disposición de calcular la malla. Para eso me voy al menú que pone vectorial y ahí selecciono en herramientas de investigación una opción que se llama cuadrícula vectorial. Una cuadrícula vectorial que para calcularla pues tengo que darle varias opciones, varios parámetros para que funcione ese algoritmo. El primero de ellos es la extensión de la cuadrícula. Aquí voy a poner una serie de coordenadas, la coordenada x mínima, la x máxima, la y mínima y la máxima, que describen el rectángulo en el cual va a operar, va a generarse esa cuadrícula. En este caso, ese rectángulo va a ser la extensión completa de la capa que he denominado ocurrencia Sierra Nevada.
Entonces, para hacer eso, selecciono aquí y selecciono la opción que dice usar extensión de la capa lienzo. Pincho ahí y a partir de aquí me deja seleccionar la capa ocurrencia Sierra Nevada y vuelve a decirme que su sistema de coordenadas es el 2303. Es decir, está el fichero de formas que yo he creado a partir del CSV, no es el CSV. Selecciono eso, le doy a aceptar y aquí me pone las coordenadas extremas de esa cuadrícula. Ahora le puedo indicar el espaciado en el eje X, que son 250 metros, es digamos el tamaño del cuadrado en el eje X, y en el eje Y pues exactamente igual, 250 metros. Selecciono o confirmo que aquí pone producir cuadrícula como polígono y donde pone guardar archivo temporal, pues le doy al botón de los 3 puntos y selecciono la opción de guardar en archivo. Me permite navegar, me abre un menú que es un poco diferente a los anteriores y si no está en la ruta que yo quiero, pues tengo que darle hacer clic a mi equipo, luego a la opción del disco duro que queda denominado W y desde ahí pues navego a documentos Shannon en mi caso y pongo el nombre de la capa que voy a crear, que le voy a llamar Grid 250. Y una vez que esté listo, pues le doy a Run y transcurrido unos pocos segundos, pues genera una cuadrícula con la cuadrícula que yo quiero. Voy a confirmar, voy a subir los puntos de ocurrencia arriba para que se vean y voy a confirmar que la cuadrícula, la malla que he creado, tiene un sistema de coordenadas el sistema de coordenadas que yo quiero. Para ello hago doble clic sobre la capa y en la pestaña general confirmo que efectivamente es el sistema EPSG 2303, el que yo necesito. Cierro aquí y ya tengo los datos de ocurrencia de especie y las cuadrículas. Vamos a ver cómo se hace este paso último en el esquema. Partimos de la capa con presencia de especie y una salvedad. Yo cuando he creado ese objeto se me ha olvidado añadirle el nombre completo. Le he puesto solamente de nombre ocurrencia Sierra Nevada. 23030 no lo he puesto. No es grave, pero debéis tenerlo en cuenta cuando lo hagáis vosotros, ¿vale? Bien, pues como decía, a partir de la extensión de esta capa, he creado una malla de 250 metros de lado que ocupaba esa extensión y eso ha dado lugar a un objeto denominado Grid 250 SHP, que tiene la siguiente estructura. La estructura gráfica son miles de cuadrados, 60 y tantos mil, si no recuerdo mal, y luego tiene una serie de campos. Tiene 4 campos que describen las coordenadas izquierda, derecha, de arriba y de abajo de cada cuadrado y un campo que es el que nos interesa a nosotros, que es el que contiene el identificador de cada malla. Esto sería de cada cuadrícula. Sería como el identificador de cada una de las comunidades en las cuales nosotros vamos a calcular la diversidad biológica. Ese campo es el que utilizaremos en el siguiente paso. Porque ahora lo que nosotros queremos hacer es, lo que necesitamos hacer, y lo vemos en QGIS más claramente, lo que necesitamos es, para cada malla, para cada cuadrícula de la malla, necesitamos calcular la abundancia relativa de cada especie. Y eso, para dar ese paso, necesitamos combinar en un mismo objeto los atributos de la malla relativo a su identificador, al identificador de cada cuadrícula, y la presencia de especie en cada punto del territorio. Es decir, lo que necesitamos hacer ahora es realizar un proceso de unión espacial en el que el identificador de cada malla se asigna a cada uno de los puntos que se encuentra dentro de cada cuadrícula de esa malla. Pues imaginemos que estoy en este cuadrado, el cuadrado número 1, pues lo que voy a hacer ahora es crear un campo dentro de la tabla de atributos de la capa de puntos y en ese campo introduciré el código de la cuadrícula en la que se encuentra cada punto. Si esta es la 2, por ejemplo, pues todos los puntos que hay en la 2 tendrán el código 2 dentro del campo y de cuadrícula, ¿vale? Eso lo voy a hacer con QGIS, eso lo vamos a hacer con R y a partir de ahora vamos a trabajar todo el rato hasta que generemos nuestro mapa con R. De la siguiente manera. Vamos a verlo primero en el esquema, en el flujo de trabajo. Perdón. Vamos a verlo primero en el flujo de trabajo. Como digo, vamos a entrar en R y lo primero que vamos a hacer es importar los dos objetos. Importar los datos de ocurrencia y los datos con la malla que hemos creado ahora mismo en R.
Para eso haremos lo siguiente. Primero, en la máquina de Citrix vamos a abrir RStudio, yo ya lo tengo abierto, y luego vamos a dirigirnos al Moodle, y en el Moodle vamos a descargarnos un archivo que se llama código de R para un mapa de distribución del índice Shannon en Sierra Nevada. Y vamos a bajárnoslo haciendo clic con el botón derecho del ratón. Le damos a la opción de guardar enlace como, y transcurrido unos segundos me guardará el archivo en el lugar correspondiente al cual yo accederé para poder abrirlo con R. Ya se ha cargado el menú, perdón, la ventana para guardarlo, y ahora navego a documentos Shannon. Ya estoy ahí, así que puedo guardar ahí el archivo con extensión R. Es importante que tenga extensión R porque si tiene extensión TXT, R no va a reconocer ese código. Entonces lo guardamos y ahora nos vamos a RStudio y abrimos ese archivo, ese script que contiene toda la línea de código que vamos a utilizar para seguir trabajando. Le doy al botón de abrir y navego a documentos, Shannon, y aquí tengo ya, abro shannonsierranevada.r. Bien, pues ya estamos listos para ejecutar el resto del flujo de trabajo. Voy a recordar muy brevemente cómo funciona R, o bueno, qué estructura tiene RStudio. R es un lenguaje de programación y eso quiere decir que podemos hacer muchísimas cosas. No es como un programa que tiene un número limitado de opciones, sino que al ser un lenguaje podemos construir lo que queramos. Si hacemos un símil, un parecido, establecemos un parecido con los lenguajes humanos, R sería una especie de un lenguaje y un programa de ordenador sería el equivalente a un libro. El libro contiene una serie de información finita, sin embargo, con el lenguaje podemos construir infinitos libros. Bueno, pues R es un lenguaje de programación especialmente diseñado para analizar datos científicos. Así que es tremendamente útil para trabajar en ecología y en otras disciplinas. En nuestro caso, el objetivo, como os comenté en su momento, es que utilicemos R, que no aprendamos, no memoricemos la sintaxis de ese lenguaje, sino que entendáis algunos elementos fundamentales de la estructura interna del lenguaje, como la forma en la que se construyen los distintos comandos, cómo organiza los datos, etc. Esto no tenéis que memorizarlo, lógicamente, no os lo va a preguntar nadie en un examen, pero sí que es importante que os quedéis un poquito con el hilo del que tirar, porque en el futuro seguramente utilizaréis sin R u otro lenguaje de programación. R funciona con comando, es decir, los lenguajes de programación siempre funcionan introduciendo en la consola, en el ordenador, una serie de comandos, y eso a veces es un poco árido y sobre todo para empezar es complicado. Así que se han desarrollado una serie de herramientas como RStudio, que son herramientas que nos facilitan el trabajo con un lenguaje de programación, en este caso con R. RStudio es el programa que tenemos aquí ahora abierto y es una herramienta muy potente que nos permite ir suministrándole a R comandos poco a poco y muestra los resultados de manera mucho más amigable que si lo hiciéramos únicamente con la consola. La pantalla de RStudio se divide en cuatro cuadrantes. Y el primero, el más importante que quería destacar, el que hay arriba a la izquierda, y ahí ponemos las líneas de código que vamos a ejecutar en R. Aquí van apareciendo las líneas ordenadas y numeradas y nosotros vamos a ir ejecutando una tras otra de manera secuencial. Y así es como funciona el programa. Hay una direccionalidad en el proceso de ejecución de los comandos en R. Cada línea que nosotros ejecutemos será mandado aquí a la consola, que es el extremo, el cuadrante inferior izquierdo de la pantalla. Y aquí R interactúa ejecuta esa orden y nos manda un mensaje de error en caso de que sea necesario o nos dice las cosas que vayamos pidiendo. Es importante que sepáis que R está siempre dispuesto a recibir nuestras órdenes cuando aparece este simbolito abajo a la izquierda, el símbolo de mayor que. También os digo que cuando está ejecutando algo y dura mucho tiempo, aquí en esta parte de la pantalla aparece un símbolo de stop que nos dice que está trabajando y también podemos darle a ese símbolo con el ratón cuando queremos que pare la ejecución de cualquier orden. El cuadrante superior derecho de la pantalla es donde aparecen los distintos elementos que vamos creando, los distintos objetos que se van creando con él.
Cuando importemos, por ejemplo, las capas que hemos creado en QGIS, pues aparecerán aquí con los nombres que les vayamos dando y podremos interactuar con ellos, ver su estructura, incluso visualizarlo aquí, en la zona de donde está el código. Y por último, el cuadrante inferior derecho de la pantalla contiene información sobre, por un lado, la ruta del directorio de trabajo, los objetos que van apareciendo. Y también tenemos información, se pueden desplegar ahí las gráficas. Cuando creemos gráficas, pues se van desplegando ahí. Cuando pintamos la gráfica de los biomas versus clima, en la práctica anterior, pues la representamos ahí. Bueno, esto es una brevísima introducción a R, que no pretende ser muy exhaustiva. Vamos a ir describiendo ahora paso a paso cada uno de las órdenes, las líneas de los comandos que le vamos a dar a R a través de este script, de este guión que no hemos bajado del Moodle, y en paralelo pues, os lo iré describiendo con la presentación. Una cosa muy importante que debéis tener claro es que cuando vayamos creando objetos en R, esos objetos no se almacenan en el disco duro, sino que se almacenan en la sesión de trabajo de R. La sesión de trabajo es un único archivo bastante grande en el que se almacenan todos los objetos. Y es importante que lo sepáis porque cuando estamos trabajando con R y no terminamos de hacer nuestro trabajo, podemos guardar esa sesión y luego podemos volver a abrirla y seguir el trabajo por donde lo dejamos. Ahora, después, cuando avancemos un poquito más, pues os pondré un ejemplo, ¿vale? Mientras tanto, vamos a empezar a interpretar las líneas de la 1 a la 12. Recordemos que cuando una línea en R, en un script de R, en un programita corto de R, empieza con una almohadilla, eso quiere decir, le está avisando a R de que no debe leer ese texto, porque es un comentario. De hecho, aquí tenemos un comentario que dice, este script calcula el índice de Shannon de Sierra Nevada. Y además dice a una escala de 250 metros utilizando la información existente en GBIF. Pues eso no lo va a entender R. Luego tenemos dos almohadillas que indica que es una jerarquía, es decir, estas dos almohadillas están debajo de este código. Y aquí vamos a establecer el directorio de trabajo. Si recordáis de las prácticas anteriores, a R tenemos que decirle dónde estamos trabajando, dónde vamos a guardar los datos, dónde están los objetos que vamos a importar. Pues todo eso lo decimos con una función que se llama setwd y que funciona poniendo entre paréntesis y entre comillas la ruta de la carpeta donde están nuestros datos. En mi caso, esta es la ruta que yo tengo, /thieves, bla, 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 Shannon. En vuestro caso será otra diferente. Los que estéis trabajando en local, en vuestro ordenador, pues también será distinta, dependiendo de cómo sea. Si estáis trabajando en Mac, pues será una ruta también completamente diferente. Para acceder a esa ruta, basta con ir al explorador de archivos, navegar al árbol de directorio, a la carpeta nuestra, donde tenemos nuestros datos, en este caso a documentos Shannon, y una vez que hemos llegado a nuestra carpeta, pues seleccionamos, hacemos clic aquí al lado, justo al lado de la carpeta que está expresada de esta manera, de manera, digamos, más amigable, pues basta con que hagamos clic aquí al lado. Y se convierte en una cadena, una ruta de texto. Lo único que tenemos que hacer es copiar esa ruta y pegarla entre las dos comillas que aparecen en la línea de código 5. Pegamos eso y fijaros que ahora las barras están orientadas hacia la izquierda. Así no funciona a R, no le gusta, así que tenemos que poner barra orientada hacia la derecha. Así que, bueno, navegamos, nos movemos y borramos las barras hacia la izquierda y ponemos barra hacia la derecha, sin más. No me olvido de guardar el script. Si guardo esto, se guarda el archivo este que hemos bajado del Moodle, Shannon Sierra Nevada R, que lo tengo en mi carpeta de trabajo. Pero no se guardan los datos que vayamos creando con R. Ahora os diré cómo se guarda. Entonces ya estoy en disposición de ejecutar esa línea de código. Me pongo sobre ella y le doy a Run. Ejecuto esa línea de código y transcurrido unos segundos, poco, deberían ser, pues me da un mensaje en el que confirma que efectivamente el directorio de trabajo ha sido establecido de manera correcta. La siguiente línea de código, de la 7 a la 12, se caracterizan porque en ella vamos a instalar una serie de funciones nuevas que no vienen
con el R que tenemos directamente, que viene, digamos, de fábrica. En R y en otros programas es muy común esto, el hecho de tener la posibilidad de poder incorporar nuevas funcionalidades. Ya lo vimos también en QGIS, que se pueden instalar complementos. En este caso, en el caso de R, los complementos se llaman paquetes y primero tenemos que instalarlos, tenemos que instalarlo dentro de R y luego cargarlo en memoria. En el primer caso vamos a instalar un paquete que se llama RGDAL. Lo instalamos con la línea 8 y lo ejecutamos con la línea 9. Voy a darle a instalar el paquete primero porque tarda un ratito y así mientras os voy explicando en qué consiste. Ejecuto esa línea y se conecta a internet y empieza a instalar el paquete denominado RGDAL. RGDAL es un paquete que contiene una serie de funcionalidades que hacen que R sea capaz de funcionar como un sistema de información geográfica. Es una herramienta, un paquete que tiene módulos que permiten hacer análisis espaciales, que permiten leer imágenes raster, que permiten crear archivos, ficheros de forma, shapefiles, como los que hemos visto en QGIS, etcétera, etcétera. Es como si hiciéramos que R adquiriera esa capacidad, ¿no? Es como en la peli Matrix, cuando Neo aprendía a pilotar un helicóptero solamente con una instalación muy breve, pues de esa manera conseguimos que tenga esa funcionalidad extra. Mientras se instala el paquete, voy a seguir explicando. En la línea 8 instala el paquete, la línea 9 lo carga en memoria, es decir, lo pone a disposición del usuario para ser utilizado. Una cosa es que esté instalado y otra cosa es que esté cargado en memoria. Esto pasa con cualquier programa. Cuando instalamos, por ejemplo, el Word o un procesador de texto en nuestro ordenador, está instalado, pero hasta que no lo llamamos y no lo abrimos no podemos utilizarlo. Una cosa es instalar y otra cosa es cargarlo en memoria. Vamos a hacer lo mismo con otro paquete que se llama SQLDF. Primero lo instalamos y luego lo cargamos en memoria. Recordad que ahora voy por la línea 8 y hasta que no termine y me aparezca aquí el simbolito de mayor que, no voy a seguir avanzando en la línea 9. Pero mientras os explico en qué consiste el paquete SQLDF. Este paquete es un paquete muy útil porque permite a R hablar un nuevo lenguaje de programación, un lenguaje que se llama SQL. Este lenguaje se usa para hablar, para que se comuniquen entre sí bases de datos. Nos permite hacer consultas a esas bases de datos, permite agregar datos, permite analizarlas, permite hacer un montón de cosas. Y nosotros lo que queremos en esta práctica es eso, queremos calcular el índice de Shannon que se obtiene calculando la abundancia relativa, agrupando por distintos campos, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos viene muy bien las funciones que tiene incorporada el paquete SQLDF. Antes, si os fijáis, ha salido un menú, una ventana, indicándome que estaba descargando de internet información. Concretamente estaba descargando el paquete RGDAL. Bien, ya he terminado de instalar el paquete RGDAL. Ahora voy a cargarlo en memoria. Me pongo en la línea 9 y la ejecuto. Y ya lo he cargado en memoria y ahora voy a instalar el paquete SQLDF. Le doy a ese paquete y se conecta a internet, lo ejecuta, lo instala y ya está instalado. Y ahora tengo que ejecutarlo de nuevo si no funciona. Bien, lo carga en memoria y ya estoy listo. Muy bien, pues ya estamos en disposición de seguir avanzando en la línea de código 15 que implica importar la ocurrencia de los registros de presencia de especies, importarla utilizando la función read_ogr que está en la línea 15. Eso nos permitirá crear un objeto denominado ocurrencia, un objeto de R geográfico, que ahora veremos qué estructura tiene, y bueno, eso nos permitirá seguir avanzando. Vamos a ver cómo se hace eso. Esa función lo tengo descrito en la línea 15, que es una línea muy sencilla, con una sintaxis muy sencilla. En R siempre, en el término izquierda, a la izquierda ponemos el nombre del objeto que queremos crear, luego ponemos este símbolo, menor que y guión medio, que significa equivalente a o igual a, es decir, créame un objeto llamado ocurrencia y en su interior metes todo lo que viene aquí a continuación, ¿vale? Y eso es el resultado de aplicar la función read_ogr a lo que viene entre paréntesis, que significa lo siguiente: DSNL, la ruta de trabajo. En nuestro caso hemos puesto un punto, así que la ruta de trabajo que va a seleccionar, que va a aplicar, es el directorio de trabajo que le hemos establecido nosotros antes. Y ahora estamos diciendo, selecciona una capa que está en esta ruta de trabajo y que se llama ocurrencia Sierra Nevada 23030.
este objeto, que es el fichero de formas que hemos creado en QGIS, quiero que lo guarde en un objeto geográfico de R que se llama ocurrencia. Bien, pues solo tengo que darle a run. Y ahora veréis que me sale un error. Me sale un mensaje de error y dice cannot open layer. Y no puede abrir la capa porque en realidad el objeto que hemos creado nosotros en QGIS no se llama así, se llama así, o sea, es muy parecido, menos si quitándole el guión bajo y el 2303. O sea, nuestro objeto en realidad se llama así. Si vosotros en vuestro ordenador habéis creado una capa, la capa de ocurrencias con otro nombre, pues aquí tenéis que poner el nombre de vuestra capa, no el que yo doy en el código de R, ¿vale? Ahora ya sí, lo ejecuto y ahora sí empieza a importar las capas con la ocurrencia de GDIF. Tardará bastante porque son 720 y tantas mil registros, 720 y tantos mil registros, y tarda pues algún minuto en hacer la importación, ya que, bueno, pues como digo, son muchísimos. Bien, ya he terminado de importar el fichero de forma, el shapefile que hemos creado en QGIS, y nos muestra el simbolito este mayor que indica que está listo para que sigamos dando instrucciones. Y en el cuadrante superior derecho de la pantalla se aparece un nuevo objeto que no teníamos antes, que se llama ocurrencias y que es del tipo Large Spatial Points Data Frame y contiene, como decía antes, 728.000 elementos y ocupa 20,3 megas. Este elemento tiene una estructura concreta que podemos ver si pinchamos aquí en ocurrencia, en el triangulito, vemos que tiene varios componentes. Esto es parecido a un fichero de forma, en el sentido en el que el fichero de formas tenía una parte geográfica, donde estaban los puntos, líneas y polígonos, y una parte alfanumérica, donde estaba la tabla de atributos. En este caso ocurre algo parecido. Tenemos una parte alfanumérica que está englobada en el bloque denominado @data, y luego tenemos una parte geográfica que consta de varios bloques más que no vamos a ver. El que nos interesa a nosotros por ahora es el @data, que tiene dos campos, los dos campos que teníamos, Scientific Name y Elevation. Son los dos campos que teníamos nosotros en el fichero de forma y son los que hemos importado a R. Bien, pues ya estamos en disposición de seguir avanzando, pero antes vamos a ver la presentación y confirmar la estructura que os comentaba yo. El contenido, aquí tenemos la estructura de la capa del el data frame que hemos importado en QGIS, en R, y aquí tenemos su contenido. Esta sería la tabla de atributos. Cada registro, cada fila, donde aparece el nombre científico, se corresponde con la presencia de cada una de estas especies en un punto determinado del territorio. El siguiente paso es hacer lo mismo, importar la malla que hemos creado usando la misma función de antes que se llama read_ogr, y lo hacemos con el código 18. Y eso nos permitirá crear un objeto llamado grid 250. Vamos a ejecutar esa línea. Tiene la misma sintaxis que antes, no tiene ninguna diferencia, lo único que cambia son los nombres de los objetos. Le decimos que crea un objeto llamado grid 250 importando una capa llamada grid-250. Nos ponemos sobre la línea y lo ejecutamos. Y transcurrido un rato, habrá cargado en la memoria esa capa, ese objeto denominado grid 250 que contiene cada una de las mallas, cada una de las cuadrículas que constituyen nuestra malla. La estructura de ese objeto, si lo vemos aquí en la presentación, pues será, por un lado tendremos una parte alfanumérica que contiene lo mismo, el mismo shapefile que teníamos antes, que contiene los identificadores de cada cuadrado, y luego tenemos una parte, un bloque alfanumérico, es el @data, y un bloque geográfico que consta de varios elementos, básicamente la ubicación de cada cuadrado en el espacio. Vamos a ver si ha terminado ya R. Sí, efectivamente ya ha importado el objeto y podemos ver su estructura al igual que antes. ¿Veis? La misma estructura, @data con los campos que necesitamos, en este caso solo necesitamos el campo ID, y luego los polígonos, una lista de 67.000 polígonos que nos vamos a mirarla con detalle porque no tiene mayor. Bueno, pues ahora si yo ahora cerrara R, perdería todo lo que he hecho, perdería estos dos objetos. Entonces, para que eso no ocurra, voy a ir aquí a sesión y voy a guardar este espacio de trabajo. Como decía antes, ese espacio de trabajo es un único archivo en el que se almacenan todos los objetos que tiene R en memoria. En este caso, estos dos, solamente estos dos. Conforme vaya avanzando, pues iré guardándolo para asegurarme que no pierdo nada de lo que estoy creando en R.
en esta misma carpeta, pues voy a crear aquí un objeto que se llama sesión trabajo, -R. Tardará un ratito en guardarla porque es un objeto bastante grande. Y bueno, ya terminó. Y ya puedo seguir avanzando sin más problemas. Ya estamos en la línea 20 y 21. En la línea 20 documentamos el siguiente paso que vamos a dar, que consiste en hacer una unión espacial, en asignar un código, asignar a cada punto el código de la cuadrícula en la que se encuentra dicho punto. Y eso lo vamos a hacer mediante la siguiente sintaxis. Estamos en la línea 21. Aquí siempre decimos el nombre del objeto que vamos a crear es igual a lo que sea. Bueno, en este caso el nombre del objeto que vamos a crear es un campo dentro de la capa que hemos llamado ocurrencia. Lo que le estoy diciendo aquí es crea un campo dentro de ocurrencia que se llame ID250. El arroba nos permite identificar cada uno de los campos que constituyen la capa. Y dentro de ese campo vamos a meter el resultado de superponer, por eso usamos la función over, el resultado de superponer la capa que se llama grid 250 y la capa ocurrencia. En concreto vas a guardar en ese campo nuevo el campo ID del grid 250. Siempre ponemos primero el campo, la tabla, la capa destino, es decir, esta capa en la que vamos a hacer la aquí donde esta es la capa que va a recibir los datos, y después ponemos la capa que va a dar los datos, en este caso el grid 250. La primera es una capa de punto y la segunda una capa de polígono. Entonces el operador, el predicado espacial que va a utilizar over es estar dentro de. O sea que lo que va a hacer es asignarle a cada punto de ocurrencia el valor del ID del cuadrículo, de la cuadrícula de grid 50 dentro de la cual se encuentra. Voy a ejecutarla porque tarda bastante y mientras vemos el esquema. Empiezo a ejecutar, tardará un rato, tiene que hacer un trabajo complicado porque son 700.000 puntos y 60 y tantas mil cuadrículas, así que tiene que hacer un análisis espacial relativamente complejo. Voy a ver cómo se hace eso de manera más detallada en el esquema. Como veis, asignamos a cada ocurrencia el identificador de la cuadrícula en la que se encuentra usando la función over, y eso está en la línea de código 21. Y eso nos permite generar un nuevo campo dentro de la tabla de atributos de ocurrencia y tiene el siguiente contenido. Pues la estructura es la misma, la diferencia es que hemos añadido un nuevo campo que se llama ID250. Aquí lo tenemos y además pues ese campo se puede ver aquí. Aquí vemos el código de la malla en la que se encuentra, el código de la cuadrícula en la que se encuentra cada punto de presencia de especie. Vamos a ver si R ya ha terminado. Todavía no, todavía sigue pensando, así que tenemos que esperar un ratito más. Ya ha terminado de hacer la unión espacial, así que ya puedo comprobar que en la capa ocurrencia tengo un objeto nuevo más, un campo nuevo que se llama ID50 y que contiene los códigos de cada cuadrado, de los cuadrados en los que se encuentra cada uno de los puntos de la tabla. Bien, y ahora nos vamos a la línea 23, 23 y 24, en la que hacemos un proceso muy sencillo. Consiste en crear un nuevo objeto que contiene la tabla de atributos de ocurrencia, es decir, el bloque llamado data. Eso lo hacemos porque el código de R que vamos a utilizar a continuación es un código SQL basado en el lenguaje de programación ese que os comentaba antes para consultar base de datos, y ese código solamente funciona sobre tablas de atributos de objetos geográficos. Es decir, no podemos operar sobre todo el objeto, hay que extraer de alguna forma la parte alfanumérica. Al ejecutar eso rápidamente se crea un nuevo objeto llamado bio que contiene los mismos registros que teníamos antes con 3 campos y que al ser un objeto sin componentes geográficas se ve bastante bien haciendo clic sobre el mismo. Aquí vemos su estructura, vemos la especie y la cuadrícula. Si yo hago clic en los nombres de los campos se ordena por ese campo, y aquí tenemos por ejemplo todas las especies que aparecen en la cuadrícula 10. Eso en el esquema sería algo así.
En el esquema sería el siguiente paso, está en la tabla de atributos de ocurrencias para operar con ella. Generamos el objeto llamado bio, que es solamente una tabla con el nombre científico, la elevación y el código de la cuadrícula. Bien, vamos a ver cómo los siguientes pasos que vamos a dar con R. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es empezar a calcular la abundancia relativa de cada especie. Y lo podemos ver en esta tabla. Esta tabla, que es bio, vamos a ver lo que vamos a calcular. Tenemos que para cada cuadrícula las especies aparecen varias veces. Por ejemplo, aquí tengo que Antilis bulneraria, subespecie agrofila, aparece una vez por aquí, otra vez por aquí, y por ahora no lo veo más. Igual hay más, pero no me importa. No, o sea, para este ejemplo no me interesa. Y aquí tengo que Ulex parviflorus está una vez, y aquí otra, y lo mismo pasa con el Tibocurium rotundifolium, ¿veis? Bueno, pues para calcular la abundancia relativa, lo primero que necesito es saber cuántos individuos de cada especie hay en cada cuadrícula. Es decir, necesito saber el numerador de la abundancia relativa. Para ello, lo que necesito es construir una nueva tabla que tenga los siguientes campos. Un campo con el nombre científico, lo voy a anotar como SC, y otro campo denominado, vamos a llamarle, por ejemplo, número I, número de individuos. Y en ese nuevo campo voy a almacenar el número de individuos de cada especie en cada cuadrícula, que sería el otro campo. La cuadrícula la voy a llamar ID. Bien, entonces ahí tendré los siguientes valores. Para la especie A, que sería el Antilis, y el cuadro 10, la cuadrícula 10, pues voy a tener 2. Y también para la especie, vamos a llamar por ejemplo la U, en la Ulex, para la especie U tengo también 2 individuos en el cuadro 10. Bien, para obtener esta tabla a partir de la anterior, tengo que hacer un proceso de agregación. Agrego por especie y por cuadrícula. Y además cuento el número de veces que aparece cada especie. La Antilis bulneraria aparece 1 y 2 veces, por tanto cuento. Podría sumar, pero en realidad no puedo sumar letras. Por eso tengo que decirle al ordenador que cuente. Es decir, tenemos que construir esta tabla diciéndole a R que cuente el número de individuos de cada especie, por especie y por cuadrícula. Eso lo hacemos en SQL de manera muy sencilla, de la siguiente forma. Nos vamos a ir aquí al código de R y nos vamos a la línea 28, en la que calculamos el número de individuos por especie y por cuadrícula, es decir, el numerador de la abundancia relativa. A este numerador le vamos a llamar número numInt SP4 y operamos de la siguiente forma. Primero decimos el nombre del objeto que vamos a crear, que es una tabla, por eso empieza por T-número de individuo-SP-4, número de individuos por especie y por cuadrícula. Y la sintaxis es muy sencilla. Ese objeto contendrá lo siguiente. Contiene el resultado de aplicar la función SQLDF, que estaba en el paquete SQLDF, que ya hemos instalado y cargado en memoria. Y a partir de aquí, todo lo que hay en paréntesis, entre paréntesis, es una instrucción en código en el lenguaje SQL, que es un lenguaje de programación muy, muy sencillo, que se lee de la siguiente manera. En realidad vamos a decirle que vamos a construir la tabla, la misma tabla que he pintado antes con el rotulador rojo, pero se lo vamos a decir de manera que lo entienda el ordenador. Le voy a decir, selecciona el campo ID50, porque yo quiero saber en la tabla final el código de la malla en la que estamos. El nombre científico, porque quiero saber el número de individuos de cada especie en cada cuadrícula. Y ahora, créame un nuevo objeto, que sería esto, sería lo que estoy diciendo ahora, créame un nuevo objeto al que le va a llamar número de individuos por especie y por cuadrícula, que resulta de contar el número de veces que se repite cada elemento del campo científico. Y eso lo hace a partir del objeto llamado bio. Y además agrupa por el campo ID50 y por el campo nombre científico. De esta manera le decimos que construya la tabla que nosotros queremos. Pues nada, seleccionamos esa línea de código y le damos a ejecutar. Y transcurrió unos segundos, aparecerá aquí el nuevo objeto, aquí lo tenemos ya, que tiene 265.000 registros con 3 variables, es decir, con 3 campos. Hacemos clic sobre él y lo podemos ver. Y ya vemos cómo
ha contado, efectivamente, para la 10, para la cuadrícula 10, hay 2 individuos de la especie Antilis vulneraria, subespecie agrofila, y así sucesivamente. Con lo cual ya tengo el numerador de la tabla del índice de la abundancia relativa de cada especie. Ahora voy a calcular el denominador. El denominador es el número total de individuos por cuadrícula de todas las especies. Para eso creo un objeto nuevo que se llama tNumInt_quad, que resulta de aplicar el siguiente código SQL. Pues yo ahora quiero un objeto que tenga el código de la tabla, el código de la cuadrícula, y que ahora sume el número total de individuos por especie y por cuadrícula. Ahora sí puedo sumarlo porque es un número. Y además quiero que me muestre a ese objeto, ese campo nuevo, quiero que le llame número de individuos por cuadrícula. Y eso quiero que lo haga calculándolo a partir de la tabla que he creado antes, que contiene el número de individuos por especie y por cuadrícula. Agrupando por código de malla, ya solamente por código de malla, puesto que quiero saber el número total de individuos por malla, por cuadrícula de la malla, no por especie. Por eso no aparece aquí el agrupar por código científico, por nombre científico. Bueno, pues ejecuto esa línea de código y me debe crear un nuevo objeto, transcurrido unos segundos, que contiene para cada cuadrícula el número total de individuos existentes en la base de datos de GBIF. Debe pasar un poco de tiempo porque tiene que hacer muchas cuentas. Y ya por fin, transcurrió unos segundos, después de ejecutar la línea 32, pues genera una nueva tabla que se llama tNumInt_quad, que contiene tantos registros como cuadrícula, y en el que me aparecen todos los individuos en total que hay en cada cuadrícula. ¿Veis? La cuadrícula 10 tiene 17, la 1000 tiene 16, la 1001 tiene 8 y así sucesivamente. ¿Vale? Bien, eso en la presentación pues lo tenemos aquí, los dos pasos anteriores. Por un lado, a partir de bio generamos una tabla que muestra el número de individuos por especie y por cuadrícula, en la línea 29, que esta le hemos llamado t número de individuos por especie y por cuadrícula, que como veíamos tiene esta estructura, a cada cuadrícula de la malla y cada especie le asignamos el número de individuos de esa especie, y otra en la que con una instrucción SQL muy parecida obtenemos el denominador, el número de individuos por cuadrícula, el número total de individuos por cuadrícula, que tiene una estructura más sencilla todavía. Tenemos el código de la malla y el número de individuos por cuadrícula. Y ahora vamos al siguiente paso. Ahora lo que necesitamos es unir las dos tablas, es decir, necesitamos asignarle a cada especie el número de individuos que hay en toda la malla. Eso lo hacemos a través de una unión, un proceso de unión, en este caso no espacial, sino una unión, digamos, alfanumérica, que consiste en añadirle a esta tabla el campo número de individuos por cuadrícula. Y lo hacemos porque ambas tablas tienen un campo común, que es el campo I de 50. Perdón, I de 250. No, es común no porque tenga el mismo nombre, sino porque contiene los mismos valores. Contiene los valores de las mallas, de las cuadrículas, los identificadores únicos de la cuadrícula, de cada una de las cuadrículas que constituyen nuestra malla. Entonces sé que, por ejemplo, el número 1000 se corresponde con el número de 1000 que aparece aquí. De esa manera pues puedo calcular la abundancia relativa de cada especie en el siguiente paso. Eso me permitirá crear una tabla nueva, que tiene un nombre muy largo, que es tabla con el número de individuos por especie y por cuadrícula, más el número de individuos por cuadrícula, que tiene los siguientes campos. El identificador de la cuadrícula, el nombre científico, número de individuos por especie y por cuadrícula y número de individuos por cuadrícula. Vamos a hacer eso en R, que vayamos avanzando. Me voy otra vez al código y ahora toca ejecutar la línea 35, que está documentada como en la 34 cómo fusionar las tablas anteriores para calcular la abundancia relativa. La sintaxis es bastante sencilla, un poquito más compleja que la anterior, pero también muy fácil de entender. Veamos. Creamos este objeto de nombre larguísimo y este objeto se obtiene seleccionando el campo I de 50, el campo con el nombre científico, el campo con el numerador de nuestra división, el campo con el denominador, que esto ya está en otra tabla distinta a los campos anteriores, a partir de el resultado de unir la tabla con los numeradores, unirlo
esta es la función de unirlo, con la tabla de los denominadores usando el campo común que se denomina i de 250. ¿Bien? Bueno, pues ejecuto esa línea y transcurrido unos segundos tengo aquí otro nuevo objeto que es el último que me ha pintado, el último que ha creado, que contiene el código de la malla, las especies que aparecen en cada malla, el número de individuos de cada especie y el número de individuos total de la malla. Fijaros que por eso en cada malla, en cada cuadrícula de la malla, el número total de individuos se repite. Es decir, la cuadrícula 10, que es la que estoy seleccionando ahora, siempre hay 17 individuos. Bueno, pues ya estamos en disposición de seguir avanzando en nuestro código test. Vamos a ver en la presentación cuál es el siguiente paso, el flujo de trabajo. El siguiente paso, como habréis imaginado, consiste en calcular la abundancia relativa y el logaritmo en base 2 de dicha abundancia relativa, que es lo que necesitamos para calcular el índice de Shannon. Eso lo hacemos en las líneas 38 y 41. Y no, vamos a crear el mismo tipo de objeto. No vamos a modificar el objeto, solamente le vamos a añadir dos campos más. Este es el objeto que teníamos y en ese proceso les vamos a añadir primero el campo PI con la abundancia relativa y luego el campo logaritmo en base 2 de PI por PI. Aquí hay un error, esto no debería ser LN, sino logaritmo en base 2. Perdón, aquí hay un error, una rata en el nombre del campo. Como habíamos dicho, el logaritmo en base 2 de cualquier número multiplicado por ese número es negativo. Por eso nos salen todos estos valores negativos. Pero eso no nos preocupa porque ya lo resolveremos a continuación. Bien, vamos a hacer eso en R. Nos vamos a la línea correspondiente, que en este caso es la línea, si no me equivoco, la línea 38. Y en esa línea vemos la sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis? En la línea 38, voy a bajar un poquito para verlo mejor. En la línea 38 calculamos la abundancia relativa por especie y por cuadrícula. Y aquí decimos que el objeto que ya teníamos, es igual al resultado de aplicar la siguiente línea de SQL, el siguiente comando de SQL. Veremos, este es un poquito más trabalengua de entender. Primero seleccionamos el campo ID50, que lo necesitamos. El campo nombre científico, que también lo necesitamos para calcular la abundancia relativa de cada especie. Luego el número de individuos de cada especie por cuadrícula, el número de individuos por cuadrícula. Y ahora voy a crear un nuevo objeto que se llama PI, que es la abundancia relativa, que resulta de dividir el número de individuos por especie por cuadrícula entre el número de individuos por cuadrícula. Y aquí he multiplicado el numerador por 1,0. De esa manera consigo que R interprete como valores decimales el resultado de dividir estos dos números. Porque tanto tanto el numerador como el numerador son números enteros. Si divido dos números enteros entre sí, R interpreta que el resultado debe ser entero. Por tanto, no me pondría decimales. Pero si uno de ellos lo multiplico por un número decimal, como es 1.0, solamente al poner el punto 0, pues ya interpreta que el cociente debe ser un decimal. Por tanto, pues como eso es lo que yo quiero, porque necesito tener decimales, pues perfecto, ¿vale? Y todo eso lo hace seleccionando los campos de la tabla que comentaba anteriormente. Bien, ejecuto esa línea y no se va a crear ningún objeto nuevo, sino que únicamente se va a añadir un nuevo campo al objeto que ya tengo, al objeto este de nombre largo. Antes tenía 4 variables, 4 campos, y ahora tiene 5. Lo podemos ver aquí. Hago clic aquí y ahora se ha creado un nuevo campo que es el campo PI, el campo de la abundancia relativa. Voy a cerrar estas tablas que ya no me sirven, ya solamente me interesa la última. Recordad que si ahora dejáramos de trabajar porque nos vamos a hacer lo que nos apetezca, pues sería recomendable guardar la sesión de trabajo para que al empezar podríamos cargarla de nuevo y recuperar todos los objetos que hemos ido creando. ¿Vale? No lo voy a hacer yo para no entretenerme más, pero podéis hacerlo vosotros si queréis. Y ahora el siguiente paso consiste en calcular el logaritmo en base 2 de la abundancia relativa. Para eso procedo de la misma manera. Tengo la misma tabla, solo que le voy a añadir un campo más. Un campo que es, fijaros la diferencia entre esta línea y esta,
son mínimas, tenemos el mismo campo IDEX 250, el campo con el nombre científico, el numerador, el denominador, y ahora la abundancia relativa ya la tengo calculada, puesto que ya estaba, ya la he sacado de la tabla anterior, y ahora quiero crear un nuevo objeto que le voy a llamar logaritmo log2 pi-pi, que es el logaritmo en base 2 de pi. Pero resulta que en los ordenadores, en R en concreto, el logaritmo en base 2 no está implementado como tal, como una función. Así que para calcularlo tenemos que hacer un cambio de base. Resulta que el logaritmo en base 2 de pi es igual que el logaritmo en base 10 de pi dividido por el logaritmo en base 10 de 2. Por tanto, esto que tengo seleccionado aquí es en realidad el logaritmo en base 2 de la abundancia relativa, ¿vale? Por tanto, calculo la abundancia, el logaritmo en base 2 de la abundancia relativa y lo multiplico por dicha abundancia relativa. Y a eso le voy a llamar log2 pi-pi. Procedente todo ello de la tabla en la que estoy trabajando ahora, con la que estoy trabajando ahora. ¿Bien? Bueno, pues ejecuto y veréis cómo ahora aparece aquí con 6 variables, 6 campos. La misma tabla tiene 6 campos, que cuando le digo que me lo muestre, pues aparece ya el logaritmo en base 2 de pi multiplicado por pi. Ya vemos aquí los números negativos, ¿vale? Y ahora estamos en el penúltimo paso, o en el antepenúltimo paso. Vamos a ver en qué consiste en el flujo de trabajo. Bueno, aquí teníamos, se me ha olvidado, me he saltado calcular o mostrar el esquema de cálculo de pi por logaritmo en base 2 de pi. Aquí, no me lo he saltado, perdón. Tenemos que sumar hacer la agregación final, que consiste en sumar para cada cuadrícula todos los logaritmos en base 2 de pi por pi. Es decir, tenemos que sumar agregando. A partir de la tabla esta, la tabla que tenemos aquí, lo voy a expresar aquí, lo voy a pintar aquí para que se vea más claro. Necesito sumar todos los logaritmos en base 2 de pi por pi de cada cuadrícula, en este caso de la cuadrícula 100. Tengo que sumar todo eso y multiplicarlo por -1. Y eso me dará un único valor del índice de Shannon para cada cuadrícula. Para hacer eso, pues como decía, tengo que calcular la suma del pi por el logaritmo en base 2 de pi agregando por cuadrícula. Y eso me generará una tabla llamada de Shannon, que contiene tantos registros como cuadrículas tengo y solo dos campos, el identificador de la cuadrícula y el índice Shannon, que se representa con la H. Bien, vamos a hacer eso en R, ejecutando la línea H, la línea 44. La línea 44 nos crea un objeto que se llama tshannon, que resulta de aplicar la siguiente instrucción SQLDB. Pues primero selecciono el campo ID 50 y ahora creo un nuevo campo que se llama H, que resulta de sumar todos los valores del campo que tenía ya antes, que se llama logaritmo en base 2 de pi-pi. De la tabla, esta de nombre larguísimo, agrupando por el código de la malla, la clave primaria de la capa que contiene la malla. Ejecuto esa línea y unos segundos después se crea un nuevo objeto, que es tshannon, que contiene, pues como decíamos, el índice de Shannon para cada malla, para cada cuadrícula de la malla. Y bueno, ya estamos casi listos, ya lo tenemos casi listo. Ahora, el siguiente paso va a consistir en exportar esta tabla que hemos creado nosotros. O sea, al final lo que nosotros queremos es una capa, un fichero de formas que podamos ver en QGIS y podamos asignarle un color diferente a cada cuadrado de la malla en función del índice H, en función del índice de Shannon. Entonces, el siguiente paso que tenemos que hacer es, a partir de la tabla que hemos creado con el índice Shannon por cuadrícula, esta tabla la vamos a unir a la parte geográfica de la malla que importamos en su momento. Eso lo hacemos de la siguiente forma. Cogemos la tabla esta de Shannon y la malla que se llama grid 250, que la tenemos aquí abajo, recordamos que la importamos directamente de R y que hemos ido trabajando con ella por esta línea. Pues ahora lo que hacemos es, mediante un proceso muy sencillo de R, aplicando una función que se llama merge, unir, añadimos a la malla grid 250 el campo con el índice de Shannon que tenemos en la tabla que está aquí abajo, la tabla que denominamos tshannon. Y eso nos generará
una nueva versión de la capa de polígono llamada grid 250 que tiene la siguiente estructura. La misma tiene una tabla de atributos exactamente igual que la que tenía antes, con la diferencia de que ahora tiene el campo H, que es el que nosotros queríamos y el que vamos a utilizar para representar nuestro mapa de biodiversidad. Vamos a ver cómo hacemos eso con R. Nos vamos a la línea correspondiente, que en este caso es la línea 47, y ahí decimos que grid 250, es decir, el mismo objeto que teníamos antes, lo vamos a sobreescribir, resulta de fusionar, por un lado la X, que es igual al grid 250 que ya tenía, y por otro lado la Y, que es la tabla de Shannon que he creado hace un momento, a través de un campo, el campo que se llama en la variable X id, es decir, en la malla que yo tenía originalmente, el campo se llamaba id, y en la tabla Shannon que acabo de crear, el campo id250. Son los dos campos comunes que relacionan ambos objetos. Lo ejecuto y ahora veréis cómo el objeto que ya tenía, el grid 250, tiene un campo más en la tabla de atributos. ¿Veis? Tenemos data, el id que ya lo teníamos, x mínimo, x máximo y mínimo, y máximo que ya lo teníamos, y h, que lo tenemos ahora. Y que contiene los valores del índice de Shannon para cada una de las cuadrículas de esa malla. Y por último, ya sí, definitivamente, vamos a exportar la capa que hemos creado a un fichero de formas que podemos representar con colores en QGIS. Para eso usamos la función write_ogr y le decimos, aplica la función write_ogr a la capa grid 250 y lo guarda en el directorio de trabajo y le das como nombre, el layer, le dice que sea este nombre, Shannon-250 Sierra Nevada R. Y para eso usa un formato que es el de SRI shapefile y lo sobrescribe, overwrite igual a true. Es decir, créame un archivo, un fichero de forma, en este caso de polígonos, con la información de la malla que se llama grid 250. Ejecuto esa línea y mientras ella se ejecuta, pues vamos a ver este último paso en R, en el flujo de trabajo. Como decía, consiste en exportar esa capa propia de R a un fichero de forma, con la línea 205, en la línea de código 50, y eso nos crea este fichero de forma, este shapefile, que contiene, como siempre, una tabla de atributos en la que tenemos el identificador de cada elemento de la malla, que ya lo teníamos antes, y nuestro índice de Shannon. Y cuando representemos, ahora os diré cómo se hace, ese campo en un mapa, pues vemos el mapa de biodiversidad de Sierra Nevada. A ver si ha terminado ya R. Efectivamente, ya ha terminado de generar el shape. Y ya, pues si quiero, puedo guardar el código y guardar el espacio de trabajo, si quiero hacerlo. Voy a comprobar que en el explorador de archivos están los campos, los objetos que yo quiero. Y fijaros que tenía, vamos a hacer un repaso de lo que tenemos. Tenemos la malla que creamos en QGIS, el grid 250. Ocurrencia Sierra Nevada, que fue lo que me bajé de GBIF. Luego, ocurrencia Sierra Nevada, estos archivos son el fichero de forma que creé a partir del CSV. Esta es la sesión de trabajo que se ha ido guardando con R. Este es el código de R que hemos ejecutado. Y esto es lo nuevo. Shannon 250 Sierra Nevada -R es el fichero de formas que contiene información sobre el índice de Shannon para cada punto, para cada cuadrícula de Sierra Nevada. Y ahora vamos a representar ese mapa en QGIS. En QGIS tenemos la ocurrencia y la cuadrícula sin el índice de Shannon, así que eso lo voy a desactivar, ya no lo quiero, y la ortofoto. Vale, pues ahora es tan sencillo como arrastrar el archivo con extensión .shp al panel de capas de QGIS. Ya lo tengo. Aparentemente tiene la misma pinta que la cuadrícula original, ya lo sé. Pero si ahora yo le doy a la I, teniendo seleccionado esta capa Shannon 250, le doy a la I, pues veréis que me dice el índice de Shannon de cada cuadrícula. Aquí me sale 1,4, aquí me sale también 1,4,5, 1, otro 1, 2,4, así sucesivamente. Es decir, tenemos esa información en la tabla de atributos. Pero yo lo que quiero es que pintar un mapa de colores en el que cada cuadrícula tenga información, tenga un color en función del valor numérico del campo H.
del campo que contiene el índice de Shannon. Para eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer doble clic en la capa de Shannon 250 y vamos a irnos a la pestaña que dice estilo. Y aquí arriba aparecen varias opciones, varias formas de representar. La que tenemos seleccionada es la que se denomina símbolo único, que consiste en que todos los elementos de una capa, todos los polígonos, puntos, líneas de una capa tienen el mismo color. El siguiente es categorizado, que es muy útil cuando los valores del campo en virtud del cual queremos colorear la capa son valores discretos, es decir, son valores disjuntos, son categorías fijas. Por ejemplo, si tuviéramos un mapa de vegetación y quisiéramos representar de un color distinto cada formación vegetal, pues lo haríamos así. Tendríamos un color para los pinares, otro para los encinares y así sucesivamente. Sin embargo, nosotros tenemos, en realidad, en el campo H, puede haber infinidad de valores que vayan del 0 al 10, por ejemplo, de diversidad 0 a diversidad máxima. Pero ahí hay infinitos decimales, entonces no podemos asignarle un color distinto a cada valor, porque podrían ser infinitos valores. Tenemos que, de alguna manera, definir rango y decirle a QGIS que represente con un color aquellos índices de Shannon bajo y con otro color aquellos de índices de Shannon alto. Es decir, vamos a definir rango. Para eso se usa esta forma de clasificar, de colorear, que se llama graduado. La seleccionamos. Lo primero que nos pregunta es el campo. Seleccionamos el campo H porque en ese campo es el que queremos utilizar para clasificar los valores y para asignarle colores a cada valor de ese campo. Y a continuación pone símbolo. En símbolo aparece un cuadrado y vamos a darle ahí a cambiar con el único objeto de indicarle a QGIS que pinte todos los polígonos, todos los cuadrados que aparecen ahí con el contorno transparente, porque no queremos que el contorno esté transparente. Si el contorno es transparente, cuando pintemos el mapa no se va a ver bien. Se va a ver pues como lo tenemos aquí ahora. Veis que se ve el marrón con las líneas que dividen cada cuadrado. Entonces voy a cambiarlos todos a la vez. Entonces me pongo aquí en relleno sencillo y donde pone línea exterior, pues selecciono y o bien le doy a borde transparente o bien, mejor aún, en estilo de relleno, en estilo de línea exterior, selecciono sin plumilla. Esto en clase lo expliqué de otra manera. Hacerlo así porque es más fácil. Así lo hacemos todo a la vez. Entonces acepto y me aparece, veis que aparece ya el cuadrado, aunque sigue siendo de un único color todo, aparece sin el contorno. El siguiente paso es seleccionar la paleta de colores que vamos a utilizar para nuestro trabajo. A mí me gusta seleccionar una que se llama espectral, pero podéis seleccionar la que queráis. En esta espectral lo que hacemos es asignarle colores rojos a los índices de diversidad más bajos y azules a los que tienen índice de diversidad más alto. Bien, y para entender cómo funciona esta forma de clasificación vamos a irnos a histograma para que veáis realmente cómo se calcula esto. Le damos a histograma y vamos a darle el botón que pone carga valores. Y nos muestra una gráfica. Este histograma es muy ilustrativo, es un histograma de frecuencia de la capa y se genera también en la imagen. Los que se haya aficionado a la fotografía vaya a reconocer esto como algo familiar. Es una gráfica en la que en el eje X se muestra los valores del campo que queremos clasificar. En nuestro caso serían los valores del índice de diversidad, que van de 0 a 12. En realidad son más pequeños, va de 0 a 5 a 6, pero ha puesto aquí a 12. Y en el eje Y nos muestra el número de cuadrados, el número de cuadrículas que tenemos aquí, que tiene cada valor de índice de Shannon. Y observamos en primer lugar que hay muchos valores que tienen un índice Shannon 0 o muy cercano a 0. Y luego tenemos pues una distribución de valores que sigue una distribución parecida a una normal, ¿vale? Bueno, parecida relativamente. ¿Bien? Bueno, pues lo que nosotros queremos hacer ahora es buscar una forma en la que construyamos rango, los voy a ir representando aquí, rango de manera que maximicemos la visualización, mejoremos la visualización y podamos ver cuantas más diferencias mejor en el patrón de cambio de la diversidad en el territorio. O sea, de alguna forma, estos rangos que yo he pintado aquí, que implicarían que, por ejemplo, a este primer rango se le ponen los colores rojos, a este otro naranja, a este otro amarillo, y así sucesivamente hasta los azules. Bueno, pues esta forma de definir los rangos es determinante, porque si pongo solamente un rango o dos, por ejemplo, imagina que pongo solo estos rangos, pues tendré un color aquí
otro color para todo este rango y otro color aquí. Y me estaré perdiendo una gran diversidad, una gran heterogeneidad. De alguna forma tenemos que buscar un método para que la forma de representar gráficamente la distribución de H se ajuste, se alinee lo más adecuadamente posible a cómo se distribuye esa variable en nuestro espacio muestral. En nuestro espacio muestral, fijaros que primero tenemos una clase muy distinta de los demás. Claramente tenemos muchos valores con 0, pero luego tenemos como pequeñas campanas de Gauss. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Tenemos como distintas, digamos, distintas distribuciones normales o pseudonormales dentro de nuestra muestra. Bien, pues vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a irnos ahora a clase y vamos a seleccionar la opción, el modo que pone intervalo igual. El intervalo igual consiste en que todas las clases tienen el mismo tamaño. Ahora le voy a dar a clasificar y QGIS me pinta esta clase, ¿veis? De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6. Y ahora si miro el histograma, fijaros lo que hace. Me muestra esta clase por un lado, esta otra y así. Esta forma de representarla, si yo ahora le doy a aplicar, pues me muestra un mapa en el que solamente veo pues dos gamas, veo solamente prácticamente dos clases. Veo los rojos, los naranjas y los amarillos que se ven, bueno, fijaros, se ven algunos amarillos que serían los que tienen más diversidad. Pero aquí no veo un patrón claro, necesito más precisión, más grano, más finura en el grano. Para hacer esto voy a seleccionar otra forma de clasificación que se denomina estructuras naturales. Selecciono esa y me avisa, me dice que calcular esto puede llevar mucho tiempo, ya que es un proceso matemáticamente complejo. No es verdad, ocupa solo unos segundos y ahora me genera unas clases diferentes, que vamos a verla en el histograma. Mira, primero me genera una clase prácticamente para los ceros, luego otra para la primera campana, luego otra que contiene dos campanas, ahí lo veis, y luego una tercera y una cuarta. Es decir, de alguna manera esta forma de clasificar discrimina mejor la distribución, o se ajusta mejor a la distribución natural de la variable en este territorio. Con lo cual, si ahora le doy a aceptar o a aplicar mejor, pues fijaros, ya veo, voy a quitar esto para que lo veáis mejor, ya veo un tamaño, perdón, una distribución de esa diversidad diferente, ya puedo ver mejor las clases. Ya solo me falta cambiar la transparencia de las capas, poner esta capa un poquito transparente, vamos a ponerlo en el orden de 40% de transparencia, para ver también el relieve, para ver la ortofotografía. Y bueno, ya sí podemos evaluar la pregunta que nos hacíamos al principio. Ya estamos en disposición de ver si la diversidad cambia con la altura. Las zonas altas de Sierra Nevada están aquí ocupadas por nieve a esta escala y las zonas bajas no. Entonces voy a pintar aquí, voy a acercarme a este cuadrante para que veamos claramente una zona de Sierra Nevada desde los valles, prácticamente desde las zonas más bajas a las zonas más altas. Y fijaros, desactivo la capa de Shannon y tengo estas zonas bajas, que aquí hay un embalse, aquí hay otro, todavía son de media montaña, y ahora vemos cómo al subir a la alta cumbre vemos qué pasa. Pongo ahí el índice de Shannon y ahí se ve un patrón de distribución de la diversidad en el territorio. Este patrón aparentemente nos muestra que las zonas más bajas de la montaña tienen una diversidad más alta y que las zonas más altas tienen una diversidad más baja, como vemos aquí. Los colores que se encuentran, que predominan en las zonas bajas son azules, es decir, tienen un índice de Shannon alto, y los que predominan en las zonas altas tienen un color rojo, es decir, tienen valores de diversidad bajos. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Bueno, antes de nada, que no se me olvide, sería útil que guardarais este proyecto, que le dierais a la opción de guardar o guardar como, la que prefiráis. Yo ya lo tengo guardado, así que bueno, para que lo veáis le voy a dar a guardar como, y me muestra ahora un menú en el que puedo, una ventana en la que puedo seleccionar el directorio, la carpeta donde quiero guardar el proyecto. En mi caso, pues me iré a la carpeta documentos Shannon y ahí pues me permitirá guardar un proyecto. Yo ya tengo uno guardado, le voy a dar otro nombre, Shannon final, por ejemplo, y ya tengo el proyecto guardado. Recordad que guardar el proyecto no asegura guardar los datos. Es decir, yo en el proyecto lo único que se almacena en este archivo y en el otro que acabo de crear, solamente se almacena pues, la distribución de las capas, los colores que le asignamos a las capas, etc. Pero si borramos las capas, por mucho que abramos el proyecto, no se van a mostrar esas capas, ¿vale? Es decir, el proyecto de alguna manera llama cada vez que lo abrimos a las distintas capas que tenemos integradas dentro de él, ¿vale?
Bueno, y así. Hasta aquí llegamos. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo más sobre biodiversidad, sobre análisis de datos, R y QGIS. Un saludo y hasta pronto. Nos vemos en otra ocasión.